Sí. Buenas noches a todos los presentes. Gracias, Germán, de nuevo por la invitación. Gracias al CPA y a mi familia CISEM por estar de nuevo aquí. Bien, chicos, seguimos con esta segunda parte de lo que viene a ser el repaso de semiología neurológica. Vamos a empezar dando muy rápidamente lo que habíamos hablado. Habíamos empezado hablando en nuestra charla anterior, en la primera clase que hubo, sobre unas historias de la neurociencia, ¿no? Hablábamos sobre Broca, hablábamos sobre lo que era la fase Broca. Después nos centramos en un video sobre la fase Broca, hablamos también del caso de Finas Yape, hablamos cómo este caso de Finas Yape nos llevó gracias a este caso, se llegó al descubrimiento que la corteza por la parte prefrontal de la corteza del encéfalo se encarga de lo que viene a ser la preparación de los movimientos, la inhibición de ciertos comportamientos y la planificación de movimientos, de acciones, de lo que nosotros vamos a hacer. Hablamos también un poco de lo que viene a ser las eras de Brodmann, tocamos lo que viene a ser una fase de Wernicke, hablamos la diferencia de una fase de Broca con una fase de Wernicke y la diferencia de una fase global también. Hablamos un poco de la circulación nerviosa central, después comenzamos a hablar de lo que viene a ser ya la exploración, ¿no? En exploración hablamos de que en la neurología es muy importante el primer vistazo, desde que nuestro paciente ingresa a, desde que nuestro paciente ingresa al consultorio, ya nosotros estamos haciendo la evaluación. Hablamos de las fascias, hablamos de la actitud, hablamos de las marchas, las diferentes marchas. Muy importante no olvidar que va a haber la marcha, para nosotros tenemos una marcha normal, vamos a necesitar una fuerza buena y una buena coordinación. Estas dos cosas nos van a permitir a nosotros tener la marcha normal. Eh, Marchas por pérdida de fuerza, ya hablamos que hay una marcha de tipo periférica y una central, ¿no? Marchas importantes de no olvidarnos, la marcha hemipléjica, la marcha paraparésica, la marcha cerebelosa. La exploración de la conciencia, hablamos que hay un nivel de conciencia y un contenido de conciencia. Uno está relacionado con lo que viene a ser el SARA, el sistema activador reticular ascendente, que se encuentra en el tronco encefálico, y otro que viene a ser el contenido de la conciencia, ¿no? Hablamos de la escala de Glasgow, una escala ya muy conocida por todos nosotros. Hablamos después de la exploración de los pares craneales, ¿no? Acá hablamos de que en los pares craneales es muy importante nosotros reconocer cuál pares craneales son de tipo sensitivos, cuáles son motor y cuáles son mixtos. ¿Y de dónde salen esos pares craneales? Hablamos del nervio olfativo, hablamos de las distintas patologías, ¿no? Esto ya lo hemos hablado en la siguiente charla, así que vamos a irnos directamente a donde nosotros nos hemos quedado. Bien, después de haber conversado lo que viene a ser la exploración de los pares craneales, vamos a hablar en sí de lo que viene a ser la exploración de la motilidad. ¿Qué nosotros hablamos en la exploración de la motilidad? En la exploración de la motilidad nosotros hablamos de la movilidad de nuestro paciente. Y en la movilidad de nuestro paciente nosotros que tenemos que tener dos cosas muy claras. Hay movimientos de tipo voluntarios y tipos de movimientos involuntarios. Y también hay un movimiento de tipo reflejos. Todos estos movimientos, ya sean los movimientos voluntarios, involuntarios y reflejos, van a estar a su misma vez relacionado con lo que viene a ser la tonicidad de nuestros músculos, la tonicidad de nuestro cuerpo. Todos estos cuatro rubros van a englobar lo que viene a ser la exploración de la motilidad. ¿Ok? Vamos a empezar primero por los movimientos involuntarios. Tenemos que recordar cosas muy claves. Tenemos que recordar primero que los movimientos involuntarios van a estar dados por un sistema. Anatómicamente van a estar relacionados con un sistema, que es el sistema extrapiramidal. Este sistema extrapiramidal se encarga de los movimientos involuntarios. ¿Qué quiere decir este sistema extrapiramidal? Se dice extrapiramidal porque va por afuera de lo que viene a ser el sistema piramidal que nosotros ya conocemos, que está relacionado a lo que viene a ser los movimientos voluntarios. Este sistema extrapiramidal está asumido a ver relacionado por unas estructuras que vienen a ser antes se conocían como los ganglios basales, ¿no? Ganglios basales. Pero ahora la nomenclatura lo domina núcleos basales. Esos núcleos basales van a ser 5. Vamos a encontrar el tálamo, el putamen, el globus pálido, el núcleo lenticular y la sustancia negra. Estos ganglios basales ahora se le denominan núcleos porque son como su mismo nombre lo dice, grandes condensaciones de muchas neuronas, de mucha sustancia gris, ya que está ahí condensionada, y por eso se toma ahora el nombre de núcleos. Estas estructuras van a estar esparcidas por todo lo que viene a ser el encéfalo y la sustancia negra en el mesencéfalo, y se van a encargar
de inhibir los movimientos involuntarios. Entonces, cuando estas estructuras están alteradas, como lo voy a explicar a, a, en las distintas diapositivas siguientes, estas estructuras se van a alterar y van a dar unas alteraciones clínicas, que es lo que nosotros tenemos que evaluar, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones clínicas que nos van a dar? Bien, las alteraciones clínicas que nos van a dar tenemos los movimientos involuntarios, tenemos movimientos de tipo hipercinéticos y hipocinéticos. ¿Hipocinéticos a qué nos refiero? ¿A qué nos referimos? A movimientos con hipocinesia, a movimientos lentos, a movimientos con bradicinesia, a movimientos que van a ir disminuir la frecuencia de los movimientos que nosotros normalmente hacemos. En cambio, los movimientos de tipo hipercinéticos es todo lo contrario, ¿no? Acá tenemos al famosísimo temblor, a la famosísima Corea, al balismo, a las mioclonías y a los tics. Existen bastantes tipos de movimientos. Por ejemplo, un dato, en el Instituto Nacional de Neurociencias, el Instituto Mogrovejo, acá en el Perú, hay una subespecialidad de la neurología, un área especializada que se llama área de movimientos involuntarios, donde se encargan de ver las diferentes patologías que van a estar relacionadas con estos movimientos involuntarios. Pero nosotros tenemos que conocer lo básico. Y lo básico en esta oportunidad es hablar de esto. Sin duda alguna, lo más básico de movimientos involuntarios es el temblor, ¿no? Y en nuestro medio, cualquier persona que tiembla es Parkinson, ¿no? En nuestro medio, si por ejemplo tenemos a nuestra abuelita, tenemos a nuestra tía y ellas, nuestros familiares van notando que hay un pequeño temblor ahí, ¿no? Al toque te están llamando, al momento te están pidiendo tu consejo y decir, hijo, mi abuela, mi familiar podría tener Parkinson. Entonces, de ahí nosotros tenemos que saber algo. Desde allá les digo, no todo Parkinson es temblor, ni todo Parkinson tiembla. O sea, no todo temblor es Parkinson, ni tampoco todo Parkinson tiembla. ¿Ok? Paciente que tiene temblor no necesariamente es Parkinson, ni necesariamente el Parkinson se manifiesta obligatoriamente nada más con temblor. Claro que es uno de los signos más característicos, pero no es en total todo lo que engloba esta patología. Hablando de los temblores, vamos a tener tres clasificaciones. Temblores de tipo postural, intencional y reposos. Estos van a estar relacionados aquí. Temblores de tipo postural es cuando el paciente adquiere una postura, adquiere una actitud. Por ejemplo, no sé, yo estoy de manera en mi escritorio, estoy sentado, dejo de escribir ahorita o dejo de comentar usted las charlas y tomo una actitud, ¿no? Una actitud y digamos, a ver, voy a activar la cámara. Ya, muy bien. Digamos que yo estoy acá ahorita conversando con ustedes y yo tomo esa actitud, ¿no? Me quedo así, en esa actitud. Acá estoy adquiriendo una postura y al momento de yo adquirir una postura comienza a haber un pequeño temblor en mis miembros superiores, por ejemplo. Ahí nosotros ya estamos hablando de un temblor de tipo postural. Cuando hablamos de un temblor de tipo intencional, intencional quiere decir de acción, de intención, que yo estoy intentando hacer algo. Por ejemplo, digamos que este celular yo lo quiero agarrar, ¿no? Al momento de yo hacer la intención, el movimiento de sujetar con mi miembro superior este celular, va a haber el temblor, va a haber el temblor. Y movimiento de tipo reposo es cuando, por ejemplo, como su mismo nombre lo dice, el cuerpo está en reposo o yo sensibilizo a mi cuerpo o a mi paciente a que esté en reposo. El temblor de Parkinson es un temblor de reposo, pero también hay temblores muy importantes que nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, el temblor de tipo postural es uno de los más comunes, el temblor esencial, el temblor fisiológico esencial. Este temblor fisiológico esencial es un temblor que tiene mucha carga genética, tiene mucha carga de herencia y que, como su mismo nombre lo dice, aparece en un momento de la juventud de manera espontánea, se podría decir. Se caracteriza por el temblor de los miembros superiores y la cualidad es que este temblor es en momento bilateral, simétrico y hay temblor de lo que viene a ser el tronco, de lo que viene a ser la cabeza. Eso es muy característico a lo que viene a ser el temblor postural. Causas de temblores de tipo intencional, por ejemplo. Importantísimo, las enfermedades cerebelosas. Ejemplos, un paciente, por ejemplo, como he tenido la oportunidad, mejor dicho, de ver en el hospital regional,
en el área de neurología, por ejemplo, un paciente con una meningitis tuberculosa con granulomas a nivel cerebeloso, muy característico. Este paciente, cuando, por ejemplo, tú lo vas a ver normal, él va a tener una postura así y no va a haber un temblor. Pero si a ese paciente tú le dices, por favor, levante los brazos, el paciente va a comenzar a temblar. Si yo le digo, señor, por favor, estire los brazos, al momento del paciente que va a querer estirar los brazos, que esto es una maniobra que también ya lo vamos a hablar, el paciente va a hacer esto. Y al momento que él tenga ya la postura, van a ver que el temblor ha cedido. Y después, sin duda alguna, tenemos lo que viene a ser el temblor de reposo, que ya lo hablamos del Parkinson, ¿no? Este es el famoso temblor en reposo, el famoso temblor parkinsoniano. Vean la característica. El paciente ya está en una manera que no tiene una actitud fija, no tiene un movimiento, una intención, y comienza a temblar. Pero fíjense, voy a volver a retroceder el video, fíjense por favor, cuando el paciente quiere sujetar, agarra, hace la intención del movimiento de sujetar esa especie como ese pomo, ese pomo, ¿no? Que le pone el doctor al momento de examinar, y vean cómo disminuye el temblor. A diferencia de ese temblor, que ya es un temblor muy marcado, es un temblor con una frecuencia muy alta, miren cómo el temblor va a ir disminuyendo al momento que el paciente va a agarrar ese objeto. Entonces, una forma de yo evaluar si estoy frente a un temblor parkinsoniano es ver si ese temblor verdaderamente es un temblor en reposo. Miren cómo el paciente adquiere esa postura y no tiembla. Miren cómo el paciente adquiere esa postura para yo pensar en un temblor de tipo postural o esencial, no tiembla. Y miren cómo cuando está en reposo comienza a ver ese pequeño temblor. El paciente, de nuevo, adquiere una postura y no tiembla, pero cuando ya su cuerpo comienza a tener en reposo, comienza a ver ese temblor característico. El temblor parkinsoniano siempre es asimétrico. Mi maestro siempre me repite, temblor asimétrico, ya tienes que sospechar. Si un paciente viene que dice que le tiemblan las manos al mismo momento, por ejemplo, un temblor de tipo fisiológico que a veces pasa desapercibido o que es un tipo de consulta muy común con los pacientes hipocondriacos, con los pacientes ansiosos, con los pacientes que creen que ya cualquier cosita, ahí mismo acuden al médico. Por ejemplo, comienzas a hacer una actividad física demandante, ¿no? Donde el músculo comienza a hacer bastante ejercicio, a actuar bastante. Ahí comienzan a actuar las distintas vías metabólicas, la glucólisis, etcétera. Y va a haber una oxidación completa de esos compuestos metabólicos y al final va a dar una gran cantidad de ácido láctico. Ese ácido láctico va a dar una acidez a ese cuerpo, a estos músculos, y van a hacer que estos músculos pierdan su tonicidad. Y cuando adquieran un tipo de postura, va a haber un temblor. Por ejemplo, si ustedes alguna vez han ido, las mujeres, por ejemplo, cuando van al gimnasio, ¿no? Al gym, van al gimnasio y hacen piernas para sacar glúteos, ¿no? Hacen piernas, y cuando van, por ejemplo, a bajar las escaleras del mismo gimnasio, están bajando las escaleras y sienten que todo le tiembla. Eso es un temblor de tipo fisiológico, dado por la gran acción mecánica, la gran acción metabólica que va a haber en lo que vienen a ser los músculos. Pero el temblor parkinsoniano no tiene esa característica. Del temblor, del Parkinson, ¿qué podemos hablar? Del Parkinson podemos hablar que, por ejemplo, este es el mesencéfalo, los pedúnculos mesencefálicos, aquí vamos a encontrar el acueducto de Silvio, y a los lados de los pedúnculos mesencefálicos en forma diagonal, es una forma referencial de esquematizarlo, vamos a encontrar esta estructura que está acá, que son la sustancia negra. Esta sustancia negra, como ya lo hemos hablado, es un núcleo basal, es una aglomeración de grandes células, y estas células se van a encargar de inhibir estos movimientos involuntarios. Pero en el cuerpo todo funciona a través de neurotransmisores. Y uno de los neurotransmisores que van a estar muy implicados en esto, en la inhibición de los movimientos involuntarios, es la dopamina. ¿Qué pasa en el Parkinson? Que esta sustancia negra está llena de dopamina, llena de neuronas que son dopaminérgicas. Y en la enfermedad de Parkinson, como es una enfermedad neurodegenerativa, lo que va a hacer que esas células se van degenerando, no van produciendo dopamina. Y al no producir dopamina, va a perder esa inhibición en el sistema extrapiramidal y va a dar consigo el famoso temblor en reposo, que es característico en el paciente parkinsoniano. Miren cómo si hacemos un análisis clínico nada más pensando, la medicina es pensar, nosotros ya llegamos al tratamiento. Pregunta, si mi paciente, su fisiopatología es que va a haber una oxidación de la dopamina,
¿Cuál es el tratamiento en sí? Darle dopamina. Eso es lo que se da. Se da la famosa levodopa o carbidopa, ¿no? O carbidopa. Se da eso, ¿no? Son cositas que quizás no vienen mucho al tema de lo que viene a ser la semiología, pero también quería darles ciertos apuntes, ¿no? Lo que sí viene al tema semiológico es la famosa triada de Parkinson, que es preguntada. Esta triada fue descrita por el doctor Parkinson, que por él lleva el nombre de esta enfermedad, ¿no? Y esta enfermedad, esta triada es caracterizada por temblor, rigidez y bradicinesia. Después se pueden hacer otras, o se pueden agregar otras características clínicas que van a estar relacionadas con el Parkinson. Pero eso es muy importante recordar porque es preguntado en los exámenes. En el ENAM, por ejemplo, lo preguntan. Después pasamos a la Corea. La Corea también es un movimiento involuntario muy característico. Se le dice Corea o se le denomina Corea porque van a ver que el paciente va a adquirir estos movimientos de tipos coreicos, de tipos armónicos. Parece que el paciente está bailando, está danzando, está haciendo una coreografía. Por eso se le dice Corea. Miren cómo estos movimientos son unos movimientos involuntarios de tipos bruscos, rápidos, arrítmicos e irregulares, sin una finalidad aparente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no es que mi Corea se presente cuando, por ejemplo, yo quiero agarrar este pomo con agua. No, yo quiero agarrar ese pomo con agua y comienza a ver los movimientos de tipos coreicos. No, estos movimientos de tipos coreicos van a salir de forma espontáneas, bruscas, rápidas, y son movimientos de tipos arrítmicos irregulares. Estos movimientos van a ser pocos dominables a la voluntad y conforme vayan aumentando lo que viene a ser, conforme vaya aumentando lo que viene a ser la severidad de la enfermedad, estos ya no van a ser absolutamente para nada dominables a la voluntad del paciente. Importante decir que estos movimientos coreicos se exacerban por factores emocionales, por ejemplo, estrés, ansiedad, depresión, etcétera, y cesa durante el sueño. Sin duda alguna, ya en sus temas teóricos, han hablado de lo que viene a ser la Corea y la enfermedad asociada es la enfermedad de Huntington, ¿no? La famosa Corea de Huntington. Entonces, eso es lo que viene a ser la Corea. Después tenemos a lo que viene a ser el balismo y miren, perdón, y esta va a ser va a ser un movimiento involuntario que va a tener muy parecido a lo que viene a ser el balismo. El balismo en sí va a ser considerado como una corea hemicorporal. Por eso también va a recibir el nombre de hemibalismo. Hablamos de hemi cuando este es nuestro cuerpo y lo dividimos a la mitad y hablamos de hemi, del hemicuerpo izquierdo y hablamos del hemicuerpo derecho. Entonces, el balismo también es llamado hemibalismo cuando se presenta en un hemicuerpo, ¿no? Y se considera así porque va a ser una corea en sí en una zona del hemicuerpo, ¿no? En un hemicuerpo. Se diferencia de la Corea porque tiene compromiso más proximal que distal. Yo quiero que vean acá los movimientos de ese paciente. Vean cómo es un movimiento más de tipo proximal. Hay más movimiento de lo que viene a ser la zona del hombro, la zona de la articulación del hombro, a las zonas quizás un poco más distantes, como las articulaciones metatarsofalángicas, ¿no? Por ejemplo, miren. Pero es muy parecido. Si yo les pongo este video de nuevo, ustedes me podrían diferenciar cuál es cuál. Por ejemplo, acá estamos viendo un paciente con Corea de Huntington, ¿no? Por ejemplo, miren, los movimientos coreicos de tipo involuntarios, rápidos, de tipos irregulares. Y acá podemos ver a un paciente con balismo. Este es un paciente que tuvimos la suerte de atenderlo y que lo grabé, ¿no? Y ahora se lo comparto a ustedes netamente por tema académico, ¿no? Ya les dije que por el tema de que ustedes no pueden estar ahorita en lo que viene a ser los hospitales y ver a los pacientes, he tratado de traerles el mejor material didáctico posible, ¿no? Eh, entonces podemos ver cómo es la diferencia, pero si ustedes se dan cuenta, todo el movimiento del balismo se va a dar en un hemicuerpo, en el hemicuerpo derecho. Noten cómo los movimientos va a ser en el hemicuerpo derecho y noten cómo el paciente va a tratar de concentrarse para adquirir voluntad a esos movimientos, porque el paciente no quiere hacer esos movimientos, porque hay temor, porque hay vergüenza, etcétera, por muchas razones, ¿no? Otra forma de diferenciar el balismo va a ser su compromiso en sí, su estructura, su fisiopatología. El balismo va a haber una afectación en el núcleo subtalámico, que esto muchas veces se va a producir
o la causa más común va a ser por causas vasculares, por SBs. Pacientes, por ejemplo, que presentan problemas de SBs hemorrágicos, que estos van a ser profundos, que van a agarrar justo esa zona, la zona talámica, subtalámica, pueden presentar como consecuencias estos balismos. Balismo hablamos cuando es solamente de un cuerpo, por ejemplo, de un miembro. Por ejemplo, si eres el miembro superior y yo comienzo a hacer estos movimientos, yo puedo hablar de un balismo. Y si ya lo acompaña también mi miembro inferior, ya hablamos de balismo, ¿no? Eso también se puede presentarse como efectos secundarios a levodopa. Ese es un dato muy importante. Entonces, acá, para ya dejar claro esta situación, ¿no? Les he traído una diferencia, no cargue el video, lo siento, pero les he traído una diferencia de lo que viene a ser la parte del balismo con la parte coreica, ¿no? Que creo que en realidad ha quedado muy claro. Veamos cómo en el hemibalismo, como lo vuelvo a decir, va a ser un compromiso de la parte del hemicuerpo, es un compromiso de más de movimientos proximales, pero a la misma vez lo que van a compartir es que esos movimientos van a ser de tipo irregulares, bruscos y espontáneos. Después llevamos otros movimientos involuntarios muy importantes hablando de los tics. ¿Por qué hablo de los tics? Porque los tics es algo que muchas veces puede pasar desapercibido, que muchas veces puede pasar desapercibido al examen físico, a la evaluación. Pero tenemos que recordar que hay tics de tipos motores y tics de tipos vocales, que esos se van a dividir en simples, complejos. Un tip motor simple, por ejemplo, son tips de tipos más como que rituales intencionados, ¿no? Como por ejemplo oblerar un objeto, saltar, tocar. Los tips complejos van a ser, por ejemplo, más elaborados, ¿no? Van a ser contracciones repetidas y rápidas, como por ejemplo gruñir los ojos, estirar el cuello, encoger los hombros. Incluso cuando nosotros podemos incluso hablar con pacientes o con personas que aparentemente están normal y nosotros vemos que va a haber un pequeño tic, ¿no? Que a cada rato están así. No, es que entonces yo no sé, mira, ayer yo salí, no, y esos tics pueden pasar desapercibidos y pueden ser muchas veces de manera fisiológica, muchas veces de manera autopsíquica relacionada a un proceso de estrés, relacionado a un proceso de carga emocional, relacionado a un proceso traumático, quizás a un proceso traumático, me refiero a un trauma de tipo psíquico, ¿no? Quizás que esté pasando por un momento de depresión profunda o quizás que esté pasando por un momento de ansiedad, se pueden relacionar esos tics, ¿no? Después tenemos lo que vienen a ser los tics vocales, que también los vamos a dividir en simples y complejos. De esto lo más detallado o lo más llamativo es el famoso síndrome de Tourette. No sé si ustedes conocen al artista Billie Eilish. Billie Eilish comparte este síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un síndrome que se va a presentar en la etapa de la infancia y adolescencia. La edad a presentarse son de los 12 a los 18 años. Y este síndrome se va a relacionar por una serie de tics motores acompañados de un tic vocal. Estos pacientes se van a caracterizar porque van a ser pacientes adolescentes, pacientes infantes, en los que en algún momento, cuando ellos están conversando, están en el colegio, etcétera, tienden a hacer tics. Se le dice también el síndrome de las muecas, ¿no? Y este síndrome de tics muchas veces va a estar relacionado a lo que viene a ser un síndrome o un trastorno obsesivo convulsivo, los famosos TOCs, o también van a estar relacionados a lo que viene a ser el TDAH, ¿no? El trastorno de déficit de atención hiperactividad. Después, ya pasando a lo que viene a ser la exploración de los movimientos involuntarios, pasamos a lo que viene a ser la exploración de los movimientos voluntarios. Eso quiere decir la fuerza, porque si yo no tengo fuerza, no puedo hacer los movimientos involuntarios, ¿cierto? Acá, a diferencia de los movimientos involuntarios, la relación anatomopatológica, la relación anatómica en los movimientos involuntarios era el sistema extrapiramidal, la vía extrapiramidal. Aquí, en los movimientos voluntarios, hablaremos entonces de la vía piramidal. Como tal, la vía piramidal no lo he puesto porque hay un síndrome piramidal, el síndrome de primera y segunda neurona, muy famosísimo en la neurología, y que también lo vamos a hablar por consiguiente, ¿no? En la exploración de la fuerza, lo que nosotros tenemos que saber es que hay fuerza de tipo cementario y la exploración de miembros. Cementario porque nosotros podemos evaluar cada parte del cuerpo de manera de la fuerza de oposición. Por ejemplo, yo le puedo decir al paciente, ¿no?, que voy a evaluar la parte del antebrazo y le digo al paciente que él
jale para el lado contrario, por ejemplo, le digo que jale para afuera, que jale para adentro, perdón, mientras yo estoy jalando para afuera, ¿no? Así de manera contraria, ¿no? Y así de esa manera puedo evaluar segmento por segmento, puedo evaluar cada músculo, puedo evaluar el el trapecio, perdón, el esternocleidomastoideo, puedo evaluar el bíceps, el tríceps, etcétera. De esa manera yo puedo evaluar la fuerza de tipo segmentaria, pero la fuerza de tipo de miembros hay maniobras que ya seguramente son muy conocidas, ¿no? Que ya la han visto. La primera maniobra, sin duda alguna, muy famosísima, es la maniobra del juramento de Barré. Esa es la forma correcta de describir la maniobra. La maniobra del juramento de Barré es que el paciente va a tener los miembros superiores elevados y extendidos, ¿no? Hay una maniobra de Barré normal, que es la extensión la elevación de los miembros y la extensión y las palmas para abajo. Pero si yo quiero hacer un barré de tipo sensibilizado, hago las palmas para arriba. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia está en que en la primera, en el barré de tipo normal, la fuerza o la pérdida de la fuerza va a estar relacionada a lo que viene a ser la pérdida de la gravedad, ¿no? Al paciente le va a ganar la gravedad y no va a tener la fuerza suficiente para mantener el miembro arriba. Entonces, la diferencia va a ser semiológicamente que el paciente va a tener el barré en la postura de barré, perdón, en la postura del juramento de barré, y va a haber una pequeña retracción del miembro superior con una pequeña caída. Pero si, por ejemplo, yo estoy en dudas y a veces es muy franca la debilidad muscular, pero si yo estoy en dudas, puedo hacer un barré sensibilizado. ¿Por qué? Porque muchas veces la presentación de la fuerza no puede ser de forma proximal, sino puede ser también presentación distal. Y ahí va a haber mucho la pronación de las manos. Si yo soy un paciente normal que le digo, señor, por favor, estire los brazos de esta manera y cierre los ojos, y ahí yo estoy tranquilo y no va a haber ninguna pronación, no va a haber ninguna disminución. Pero en un paciente hemiparésico, por ejemplo, si tiene una paresia del lado izquierdo, del miembro superior izquierdo, va a haber una pequeña pronación. Entonces, si yo tengo un paciente que a un barré invertido ya hay una pronación de las muñecas, ya yo ya puedo hablar que es un barré positivo, ya puedo hablar de que va a haber una debilidad muscular. Los términos y las escalas la vamos a hablar en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, acá vemos cómo la doctora está haciendo una maniobra de barré invertida, mira, un juramento de barré invertido, y vemos pues que esta paciente ha pasado la prueba de barré, no hay un barré positivo, no hay algo patológico, no hay una focalización de los miembros. Si fuera un barré patológico, por ejemplo, podría haber una pequeña pronación aquí de la muñeca y una caída de ese miembro superior, ¿no? O del contrario. Así como hay de miembros superiores la barré, en miembros inferiores está la maniobra de Migassini, como podemos ver acá. La manera correcta de evaluar la maniobra de Migassini es el paciente acostado en una camilla con los miembros inferiores debajo, sin que el paciente, por ejemplo, se sujete debajo de la cama, se sujete en la barandilla de la cama, no los brazos extendidos, y el paciente lo que va a hacer, lo que tú vas a hacer como examinador es elevarle las piernas y hacer una semiflexión en más o menos en un ángulo de 90 grados, 45 grados, ¿no? Y lo que nosotros evaluamos, al igual que la maniobra de Barrel, va a ser la caída de estos miembros inferiores. Otra maniobra para evaluar es la maniobra de Santo Toribio, que la diferencia con el Barré va a ser que la maniobra de Santo Toribio, de Migassini, la diferencia va a ser que en la maniobra de Migassini va a haber una flexión de los miembros superiores, pero en la maniobra de Santo Toribio los miembros superiores se van a elevar de formas extendidas. Así como elevado de forma extendida mis miembros superiores, elevo los miembros inferiores. La maniobra de Santo Toribio es mucho más compleja porque requiere que el paciente tenga mayor fuerza. Incluso, por ejemplo, si yo con mi condición física actual intento hacer esa maniobra de Santo Toribio, estoy seguro que no pasan ni 5 segundos y ya estoy bajando los miembros inferiores, ¿no? Entonces recordemos, Barré para miembros inferiores, Migassini para miembros inferiores, y también en miembros inferiores podemos hacer un barré invertido o también podemos hacer una maniobra de Santo Toribio. Ahora, acá yo quiero hacer muchos énfasis, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes cuando vayan a hacer sus prácticas van a encontrarse con todo. Van a encontrarse, por ejemplo, de que llega el paciente y los internos, nosotros los alumnos, incluso hasta médicos, ¿no? Comienzan a decir, ese paciente tiene una paresia, que es el término para la debilidad muscular, la paresia, tiene una paresia moderada o grave. Ustedes díganme, ¿no creen que es algo muy subjetivo, es algo no de manera objetiva el término grave, moderado y leve?
porque para un examinador puede ser diferente la forma grave o para otro puede ser leve. Quizás si yo examino a ese paciente yo le encuentro una hemiparea grave, o si lo examina otro doctor con más experiencia puede haber una pareja leve, ¿no? Para eso hay una escala que es la escala utilizada, que es la escala de la Medical Research Council, perdón, que es la escala que va a evaluar lo que viene a ser la fuerza, con la disculpa de los presentes, va a evaluar la fuerza. ¿Qué, ¿Qué evalúa lo que viene a ser esta escala o cómo es esta escala? Esta escala se va a ir hasta 5 grupos, empezando desde cero. Cero es plejía. Nosotros hablamos cuando un miembro, por ejemplo, si yo digo tengo debilidad muscular, tengo debilidad en un miembro superior, yo hablo de paresia. Si ese miembro no se mueve para nada, yo hablo de plejía. Cero, cuando yo le digo al paciente, por favor, levante el brazo, le hago hacer el juramento barré. Y acá el miembro superior izquierdo me lo he elevado de manera normal y el miembro inferior izquierdo nada. No hay movimiento, no hay pronación, no hay contracciones, nada. Absolutamente, no veo movimiento, plejía, el paciente está en cero. Uno es cuando hay pequeñas pronaciones, pero sin movimiento ni desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el paciente está acostado, ¿no? Y eleva, yo le hago hacer barré y está con el miembro superior elevado, pero el otro no me eleva, pero yo veo que en la camilla el paciente comienza a hacer esto, pero no hay ningún desplazamiento ni movimiento, veo que solamente hay pequeñas pronaciones, yo digo que es 1 sobre 5. Pero si veo que hay un desplazamiento, pero sobre una base sin romper la gravedad, o sea, es un desplazamiento en una base sin romper la gravedad, yo le pongo 2. En cambio, si el paciente rompe la gravedad levemente se para, prende, ya encontramos a una hemiparesia de grado 3 sobre 5. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el paciente ya rompe la gravedad? Es un 4, pero para diferenciarlo es que el 4 no rompe la resistencia. O sea, si el paciente, repetimos, no hay movimiento, 0. Contracciones, 1. Pronaciones, pequeñas contracciones, 1. Si hay desplazamiento sobre una base, 2. Si el paciente rompe la gravedad, 3. Si el paciente rompe la gravedad, pero no rompe la resistencia, o sea, yo le pongo resistencia a ese brazo y ese brazo se me cae, 4. Y lo normal es cuando el paciente ya rompe la resistencia y rompe la gravedad, perdón, y rompe la resistencia. La fuerza normal de nosotros, un 5. Consideramos parecia cuando el paciente ya está con 4. En la neurología o en la especialidad de neurología, ya los neurólogos se ponen un poco más exquisitos y hablamos de lo que viene a ser un -4 y un +4. La diferencia es que si tú encuentras ¿qué hablamos del 4? Que el 4 rompe la gravedad, pero no rompe la resistencia. Pero si nosotros vemos que hay una resistencia un poco leve, vemos que el paciente es un poco resistencia, le decimos -4. Y si hay una resistencia un poco más considerada, es un +4. Eso más que todo va a seguir para el pronóstico en sí. Entonces, nosotros hablamos de lo que viene a hacer acá, la paresia o la plejía, ¿no? Estos términos son muy importantes porque en semiología eso es lo importante, comenzar a examinar al paciente y comenzar a hablar en el lenguaje médico, ¿no? Paresia, nosotros hablamos a lo que viene a ser la debilidad muscular. Plejía cuando no hay movimiento. Un cuerpo pléjico es un cuerpo sin movimiento. Un miembro pléjico es un miembro donde no hay movimiento. En cambio, un cuerpo parésico, una paresia, es cuando hay debilidad de ese miembro. Debemos hablar, esto es nuestro cuerpo, ¿no? Y si lo dividimos a la mitad, hablamos de mi cuerpo derecho y en mi cuerpo izquierdo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hago a mi paciente mi escala y, por ejemplo, acá me sale así, 3 sobre 5 y 3 sobre 5? Estoy frente a qué? A una paresia, pero si es tanto de miembro superior como miembro inferior, ya hablamos del hemicuerpo, hablamos de una hemiparesia. Pero si hubiera 0 y 5, ya hablamos de una hemiplegia, ¿correcto? ¿Qué pasa, por ejemplo, Juan Carlos? Y si solamente es de un cuerpo, de un miembro, perdón, hablamos de monoparesia. Juan Carlos, ¿qué pasa si solamente son de los miembros superiores? El término se vuelve brady, de brazos, del plexo braquial. Brady, recibe ese nombre, brady. Brady, si estamos en paresia, paresia, si estamos en plejía, plejía. ¿Qué pasa, Juan Carlos, si solamente son de los miembros inferiores? Como por ejemplo, cuando hay accidentes automovilísticos, muy común en pacientes con problemas medulares, o en algunos ACVs también la paraparesia es
algo muy característico, o en pacientes con procesos de nervios periféricos, ¿no? Ahí nosotros hablamos de paraparesia para miembros inferiores o paraplegia, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que comenzar a hablar es la forma en que nosotros vamos a poner en nuestra historia clínica. Entonces, vuelvo a decir, si nosotros evaluamos un paciente y hay 3 sobre 5, por ejemplo, miembro superior y miembro inferior, ¿yo qué digo? Doctor, mi paciente está en una hemiparesia derecha. Ese es el término. Hemiparesia derecha. Después hay otro término. ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, si el paciente está así, 4, 5 miembros superiores, pero 2, 5 en miembros inferiores. Es una hemiparesia derecha de nuevo. Pero ¿qué pasa si es como este caso? Que está la disminución de la fuerza es de igual manera en el miembro superior como en el miembro inferior, nosotros hablamos de una hemiparesia de tipo proporcional. Y eso es muy importante nosotros saber porque hay ciertos ACV, por ejemplo, sobre todo cuando agarran la parte de la cápsula interna, en el que te dan esta característica de la hemiparesia proporcional. ¿Me entienden? Esta parte para mí es muy importante que lo entiendan. Y si tienen alguna pregunta, no tengan miedo, prenden el micro o hablan por el chat, ¿no? Por ejemplo, practiquemos. ¿Qué pasa si el paciente presenta esto? Por ejemplo, no hay movimiento en el miembro superior un 0/5, pero acá encontramos un 3/5. ¿Alguien me puede decir cómo lo denominaríamos? Chico, ¿alguien está ahí? Hemiplegia. Ya. Ajá, muy bien. Esa es justo una duda que quería aclarar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo un miembro pléjico o un miembro parésico? El término es hemiparesia, porque para yo hablar de hemiplegia, tendría que haber plejía tanto en el miembro superior como en el miembro inferior. ¿Me logro entender? Por ejemplo, si yo quiero hablar de una hemiplegia, tiene que haber 0,5 en el miembro superior y 0,5 en el miembro inferior. Pero si yo tengo una plejía en el miembro superior y una paresia en el miembro inferior, yo aún le sigo dominando una hemiparesia. ¿Correcto? Entonces, si no han entendido, normal, lo volvemos a repetir, me avisan. ¿Ok? Bien, pasemos a la siguiente lámina. Después, la otra evaluación de lo que nosotros hablamos de la motilidad, hablamos de los movimientos de tipo reflejos, ¿no? Y acá, sin duda alguna, hablamos de los reflejos osteotendinosos. Acá de los reflejos osteotendinosos, lo que nosotros tenemos que saber es los más comunes, porque se puede evaluar bastantes reflejos, pero los más comunes, sin duda, es el rotuleano, el aquiliano, el tricipital, estilo radial, bicipital, ¿no? El mentoniano también es evaluado a veces un poco despistado, desapercibido por ahí. Lo que nosotros tenemos que saber es, como en toda la semiología, si nosotros estamos pidiéndole al paciente que suba el brazo es por algo, porque yo estoy evaluando algo, yo estoy evaluando una estructura anatómica. Eso es lo que yo tengo que saber al momento de la semiología, sobre todo la semiología neurológica. Por ejemplo, si yo al paciente le estoy examinando la coordinación, tengo que saber qué estructuras anatómicas se encargan de la coordinación. Al toque yo digo, este puede ser un problema auditivo por el nervio vestíbulo cloquear o puede ser un problema cerebeloso, ¿no? Igualito. Nosotros al momento de hacer los reflejos estamos evaluamos el nervio periférico y evaluamos las raíces o las metámeras de ese nervio, a qué nivel sale. Lo importante es recordar que si empezamos de abajo, el aquiliano es S1, S2, el rotuliano L3, L4, el estilo radial C5, C6, el bicipital C5, C6, el tricipital C7, C8. Es de una manera muy rápida. Una manera una manera de acordarnos es, no, está en la siguiente diapositiva, perdón, pero una vez que yo evalúo los reflejos, por ejemplo, hago el reflejo bicipital o estilo radial, ¿no? Que lo que yo voy a hacer es percutir más o menos a la altura de la apófisis esteroide, percuto y ya va a ser el movimiento, ¿no? El movimiento característico. Acá también, a diferencia de la otra escala, acá también va a haber la forma de yo examinar y estratificar ese reflejo, porque yo no puedo decir que es un reflejo reductor. El paciente tiene un reflejo leve, o el paciente tiene un reflejo moderado, o el paciente tiene un reflejo grave. Si ustedes escuchan a alguien hablar así,
díganle que no he escuchado la charla de la CCI. La manera de decir es que el paciente está o arrefléxico, o hiporrefléxico, o normorefléxico, o hiperreflexión. En la fuerza hablábamos de 0 a 5, ¿no? Pero acá es de 0 a 4. ¿De qué manera? Arreflexia, 0. Cuando yo hago el movimiento y el paciente no presenta nada. Hiporreflexia, cuando el movimiento es leve. ¿En qué patologías puedo presentar hiporreflexia o arreflexia? Por ejemplo, una que estuvo muy de moda, el síndrome de Guillain-Barré, o también llamado la polineuropatía 10 milinizante autoinmune, ¿no? Que es otro tema para hablar, pero en el Guillain-Barré va a haber una hiporreflexia o arreflexia de los miembros, empezando de manera escalonada desde abajo para arriba, ¿no? Se va a presentar, por ejemplo, la hiporreflexia. La normoreflexia es lo que nosotros tendríamos que tener normal. Pacientes que van a presentar hiporreflexia o arreflexia también, por ejemplo, los diabéticos, cuando hay polineuropatía diabética, presentan también arreflexia o hiporreflexia. Y la hiperreflexia es cuando hago mi reflejo y el paciente se exalta mucho, ¿no? Hay una hiperreflexia también fisiológica, pero, por ejemplo, hiperreflexicos también se puede evaluar a los pacientes, por ejemplo, saliendo de la neurología, ya no temas neurológicos, por ejemplo, más sistémicos, endocrinológicos, por ejemplo, en pacientes con hipertiroidismo también se presentan estos reflejos. El reflejo aquiliano, yo evalúo el reflejo aquiliano y si hay una hiperreflexia del reflejo aquiliano, pues ese paciente yo puedo sospechar junto con otra clínica, obviamente, no solo eso, ojo, no que estoy frente a un paciente tiroideo que puede hacer un hipertiroidismo. Entonces, importante recordar, ¿no? La escala de 0 a 4. En neurología lo que nos hacen hacer es el muñequito, ¿no? Yo hago mi muñequito, donde tengo a mi paciente con los miembros superiores y los miembros inferiores, y evalúo lo que viene a ser la fuerza, ¿no? De una manera muy gráfica. Ya los que ven la historia ya saben, ¿no? Yo evalúo mi fuerza acá 3, 5 y mi fuerza acá 4, 5. ¿Estoy ante qué? Ante una hemiparesia derecha, ¿no? Y por ejemplo, si evalúo mis reflejos, ¿no? Y por ejemplo, en la derecha encuentro un, no sé, 1, 4 y un 1, 4, estoy en una hemi hiporreflexia derecha. Es cuestión de terminología, nada más, ¿ok? De verdad, si no lo saben, vuelvo a repetir, o no han entendido de manera correcta, o estoy yendo de manera muy rápida, me dicen por el chat y normal, repetimos, no hay problema por eso, chicos. Bien, ese es un esquema que resume todo lo que hemos hablado sobre los reflejos, ¿ya? Este es un esquema que lo he encontrado en el internet y me pareció atractivo traerlo, ¿no? Árbitro, la forma de nosotros recordar. A de aquiliano, R de rotuliano, B de bicipital, perdón, y tri de tricipital, ¿no? Recuerdo, aquiliano, S1, S2, rotuliano, L3, L4. Algunas literaturas te dice L2, L3, algunas L4, L5, pero la que es más usada es L3 y L4. Va a depender mucho de la literatura que uno lea. Por ejemplo, en la literatura de tipo estadounidense, si nosotros hablamos de Up to Date, por ejemplo, van a hablar de L3, de L4. Si nosotros hablamos ya de una literatura más, de habla hispana, ¿no? Por ejemplo, neurología de Sanras, ellos hablan L4, L5. Va a depender mucho de la literatura en donde lo leamos. El bicipital va a evaluar la metámera C5, C6 y el tricipital C7, C8. Acá en este video les voy a mostrar cómo se evalúa lo que viene a ser los reflejos los reflejos osteotendinosos. Bien, sin duda alguna, la forma de evaluar los reflejos osteotendinosos es a través de este martillo, ¿no? El famoso martillo de la neurología. Yo siempre bromeo con mis maestros que somos o son Thor por el martillo, ¿no? El martillo de Thor, ¿no? Que nos va a servir o va a servir para evaluar bastantes patologías, entre ellas los reflejos osteotendinosos, ¿no? A través del martillo percutor, lo que nosotros vamos a evaluar son los reflejos osteotendinosos. Acá el doctor está evaluando lo que viene a ser el reflejo bicipital. Lo que nosotros hacemos es, muy importante la posición del paciente. El paciente tiene que estar en una posición neutral, sin que el paciente haga fuerza. El paciente tiene que estar en una posición de calma, en una posición neutra, ¿ok? Miren la manera en cómo el doctor ha acomodado el brazo, esa es la manera adecuada de colocar el brazo. Nosotros ponemos el dedo en el tendón bicipital y percutimos.
Ahí nos vemos que el paciente presenta una normoreflexión, ¿no? Para el reflejo tricipital, lo que nosotros tenemos que hacer, esto es muy importante porque muchas veces no se puede, no pueden conseguir examinar el reflejo tricipital por eso, es que el hombro, nosotros lo que tenemos que hacer es elevar el hombro del paciente, el miembro superior del paciente, para que quede colgado de esa manera, ¿ya? Para que quede colgado de esa manera, suspendido. Sujetamos con nuestra mano de esa manera y con nuestro dedo gordo, de nuevo, palpamos lo que viene a ser la parte del tendón tricipital y percutimos. En la parte del reflejo estilo radial, es como ya lo dije, ¿no? Percutimos o palpamos en donde viene a ser la apófisis estiloides, ahí va a estar el tendón en lo que nosotros vamos a evaluar y percutimos y tenemos el reflejo. Aquí vamos a evaluar lo que viene a ser el reflejo rotuliano, de igual manera, ¿no? A través de la rótula en el ligamento rotuliano y veamos cómo se evalúa, ¿no? Una forma de encontrar el ligamento rotuliano es que nosotros agarramos la rótula como el doctor ha enseñado, ¿no? Como el doctor muestra, perdón, vamos a volver acá, ¿no? Evaluamos, palpamos todo lo que viene a ser la rótula con nuestros dedos de esa manera, pasamos al final y justo en la intersección de nuestros dos dedos, ahí vamos a encontrar la parte del ligamento rotuliano. Percutimos y listo. Esto que está haciendo el doctor es una prueba que se llama prueba de relajación. ¿Qué va a pasar? Que si mi paciente está tenso, si mi paciente está haciendo fuerza en los miembros inferiores, no voy a poder evaluar de manera normal mis reflejos. Entonces lo que le pido al paciente es que agarre sus manos de esa manera y haga fuerza, y lo que voy a hacer es que inhibo, relajo mis miembros inferiores, ¿no? Y de esa manera puedo evaluar mejor mi reflejo. Esa es la manera de evaluar el reflejo aquiliano cuando el paciente está sentado sobre una camilla, ¿no? Igualito, lo que nosotros tenemos que hacer es relajar lo que viene a ser la extremidad para que así se pueda hacer mejor lo que viene a ser el reflejo, ¿no? Y muy importante recalcar sobre cuando el paciente está en una camilla, cuando el paciente está en una camilla, ¿no? La evaluación del reflejo aquiliano. Bien, después hablamos de otros reflejos que acá también son muy importantes hablar, reflejos ya quizás más patológicos, vamos a comenzar hablando, de reflejos mucocutáneos, ¿no? En estos reflejos mucocutáneos es muy importante evaluar el reflejo fotomotor. Si nosotros recordamos cuando evaluamos los movimientos de los pares craneales, ¿no? Evaluamos los movimientos de los pares craneales, ¿se acuerdan que el tercer par craneal también inhibía un músculo que se llama el músculo constrictor del iris? Que lo que nosotros podemos hacer es contraer el iris al momento de yo hacer el reflejo fotomotor. El reflejo fotomotor es el encargado, es el reflejo en la cual yo voy a hacer una sensibilidad a la luz, por ejemplo, con esa linterna que tengo acá, hago la sensibilidad a la luz y veo la contracción del iris de esa pupila que yo estoy evaluando, ¿ok? Veo la contracción pupilar que yo estoy evaluando, la miosis, ¿no? La miosis que estoy evaluando. Importante, la manera importante o la manera correcta de evaluar este reflejo, la manera correcta de evaluar ese reflejo no es que yo ponga la linterna en el medio, sino es que confronto la luz de la linterna de manera externa, miren cómo primero no hay ninguna sensibilización y lo voy acercando muy lentamente hasta que llegue a la parte de la pupila del paciente, ¿no? Y lo que ahí veo es que si son fotorreactivas o no son fotorreactivas. Entonces yo pongo al momento de mi historia pupilas fotorreactivas. Quiero decir que he evaluado el reflejo fotomotor. Esto es muy importante, por ejemplo, para evaluar temas de conciencia, para evaluar en tequiados, para evaluar en pacientes con ACV, para una evaluación mínima, básica y general del paciente es siempre evaluar las pupilas, siempre. En las pupilas lo que nosotros podemos hablar que hay una clasificación según el tamaño, según la relación entre ellas y según la respuesta. Las pupilas pueden ser mióticas si el diámetro es menor a 2 milímetros, medias si está entre 2 a 5 milímetros y midiátricas si está mayor a 5 milímetros. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado, chicos, es en pacientes, por ejemplo, a veces que vienen tequiados, ¿no? Que han tenido un accidente, pero esos pacientes vienen drogados, por ejemplo, que han usado cocaína, han inhalado cocaína. Y la cocaína de por sí ya hace que hay una miosis. Y nos puede confundir un poco en la evaluación. Es algo que a mí me ha pasado.
Después, la relación entre ellas, nosotros tenemos que ver si las pupilas son de igual forma. Si son de igual forma, hablamos que son isocóricas. Si son de formas desigual, o sea, una tiene un tamaño diferente a la otra, hablamos de anisocoria. Y si otra tiene forma irregular, por ejemplo, la pupila se ha destruido y es de forma triangular, hablamos que son disocóricas. Chicos, un ratito, por favor. Bueno, disculpen la interrupción, chicos. Entonces, hablamos, ¿no? Justamente de eso, de la evaluación, y vemos de lo que viene a ser ya en la historia, nosotros escribimos de las pupilas, ¿no? Nosotros vemos si las pupilas son isocóricas, anisocóricas o disocóricas. Por ejemplo, si son de la misma forma, tienen el mismo diámetro ambas, yo digo que son pupilas isocóricas fotorreactivas, ¿no? Muy bien. Después pasamos al reflejo cutáneo plantar. El reflejo cutáneo plantar es muy importante para la evaluación, por ejemplo, de la vía piramidal, de la primera neurona. Acá evaluamos el reflejo plantar de la siguiente manera. Nosotros si tenemos un martillo, o también podemos usar un bajalengua, podemos utilizar un lapicero, por ejemplo, ¿no? De maneras más empíricas, pero lo ideal es que en el martillo percutor, en la parte inferior, siempre hay el babiscómetro, que justamente lo que se busca es el reflejo de Babinski, ¿no? El reflejo plantar es cuando nosotros hacemos la sensibilización de la planta del pie, ¿no? Hacemos la sensibilización de esa manera y ahí evaluamos lo que viene a ser el reflejo de Babinski. El reflejo de Babinski lo que va a ver es la dorsiflexión del primer dedo y la apertura de los demás dedos en abanico. Vean cómo yo busco el reflejo de Babinski y va a haber una dorsiflexión del primer dedo. Quiero que vean la dorsiflexión del primer dedo y la apertura de los demás dedos en forma de abanico. Miren cómo va a haber la dorsiflexión del primer dedo y los demás dedos en forma de abanico. Eso es muy importante nosotros hablar en los síndromes que vamos a ver adelante. Hay sucedáneos de Babinski, o sea, no es la única forma de nosotros buscar el Babinski. Un sucedáneo de Babinski también es el Gordon. ¿Cómo hacemos el Gordon? Lo que nosotros hacemos es oprimimos el músculo neumogástrico, el famoso gemelo, y miren cómo aquí es un Babinski muy clarito. La dorsiflexión del dedo y la apertura de los otros dedos en forma de abanico. La dorsiflexión del primer dedo, de nuevo, oprimo la parte del músculo neumogástrico o del gemelo y va a haber una dorsiflexión del primer dedo y los demás dedos se van a aperturar en forma de abanico. Eso es un Gordon positivo. Va a haber un Schaffer. ¿Cómo es el Schaffer? En el Schaffer va a ser, a diferencia del Gordon, que aprieto la parte del músculo neumogástrico o el gemelo, aquí lo que yo voy a apretar va a ser el tendón aquiliano. Aprieto lo que viene a ser el tendón aquiliano y va a haber la dorsiflexión del primer dedo con la apertura de los demás dedos en abanico. Después tenemos el open G. Agarro mis dedos y los pongo en forma de V y hago y los paso de manera por toda la parte anterior de la tibia. Miren cómo es por la parte anterior de la tibia y va a haber una dorsiflexión del primer dedo y los demás dedos se van a abrir en abanico. Igual el shadow, lo que yo voy a hacer es una sensibilización de lo que viene a ser desde la parte del malleolo hasta el último dedo, hasta el quinto dedo. Miren, y va a haber la dorsiflexión del primer dedo y la apertura en abanico de los demás dedos. Entonces, esto es muy importante, el signo Babinski. Después, ya para terminar, tenemos la exploración del tono. De nuevo voy a compartir la cámara porque acá hay temas que me gustaría que vean. En la exploración del tono, que nosotros tenemos es un tono, la exploración del tono, perdón, nos va a dar lo que viene a ser la hipertonía y la hipotonía. Pero la hipertonía y la hipotonía, lo que nosotros tenemos que hablar, que va a haber una hipertonía de tipo espástica, que se va a estar relacionada mucho a problemas centrales, y la hipotonía de forma flácida, que también va a estar relacionada a problemas centrales. ¿Ya? La forma de evaluar el tono, va a haber el tono pasivo y el tono activo, ¿no? El tono pasivo de manera en que nosotros evaluamos el tono y activo en manera de que nosotros hacemos que el paciente haga ciertas maniobras para nosotros hacer el tono, ¿no? Esa es una maniobra que se llama la maniobra de Stewart-Holmes cuando nosotros queremos saber si el paciente presenta hipotonía, perdón, lo que nosotros hacemos es que el paciente hace fuerza para adentro del antebrazo, nosotros hacemos fuerza contralateral y en algún momento de la examinación, sin que le digamos al paciente, soltamos. Si es un paciente con una tonicidad normal, lo que va a pasar es que la misma fuerza va a poder inhibirla, pero si es un paciente con una hipotonía, el brazo se le va a ir, se le va a ir de frente e incluso se puede dar un golpe en el rostro, ¿no?
Después podemos ver en la hipotonía, por ejemplo, en la parte flácida, podemos ver cómo incluso en algunos casos, miren cómo llega a tocar lo que viene a ser el talón de la parte del glúteo. Después ya pasamos a la evaluación de la sensibilidad. En lo que viene a ser la evaluación de la sensibilidad, tenemos que hablar pues de la vía espinotalámica, obviamente. Las vías de ascendente, en este caso ya serían vías de tipo ascendente, ¿no? En esas vías de tipo ascendente, lo que nosotros tenemos que recordar es que todo empieza a través de receptores. Tenemos receptores de terminaciones libres para lo que viene a ser el dolor y la temperatura. Tenemos receptores para el tacto superficial, que va a ser los de Merkel y Meissner, y la presión para lo que viene a ser Ruffini, ¿no? Esta es la vía, pero por cuestión de tiempo vamos a pasar a lo que viene a ser ya en sí la evaluación de lo que viene a ser la sensibilidad. La sensibilidad lo vamos a evaluar en dos partes, en una sensibilidad de tipo superficial y una sensibilidad de tipo profunda. La sensibilidad profunda tenemos que recordar los términos. Cuando hablamos nosotros de batestesia, hablamos de posición. ¿Qué quiere decir la batestesia? La batestesia es la capacidad por la cual, por ejemplo, yo cierro los ojos y me toco el dedo índice y yo sé que estoy tocándome el dedo índice de mi miembro superior izquierdo. Esa es la batestesia. La varecesia es la capacidad de la presión, la varonosia, el peso y la palecesia de la vibración. Muy importante decir que, por ejemplo, en algunas patologías, la sensibilidad profunda nos va a dar ciertos datos muy interesantes, como por ejemplo en la poliuretopatía diabética, por ejemplo, ¿no? Y después, esa es la forma de evaluar la sensibilidad. La forma de que nosotros evaluamos la sensibilidad es de manera confrontacional, ¿no? Tenemos al paciente, por ejemplo, sentado en una camilla y lo que nosotros hacemos es diferencial, siempre de un lado al otro, ¿no? Le decimos al paciente con algún objeto, por ejemplo, ¿no? Le decimos al paciente, señor, esto que le estoy haciendo es igual a eso, lo siento igual de la misma manera con los ojos cerrados, ¿no? Y al momento de nosotros hacer las diferentes, las diferentes evaluaciones de la sensibilidad, ya hablamos de una sensibilidad de tipo profunda, ¿no? Por ejemplo, de la sensibilidad a la vibración, nosotros nos usamos con ayuda del diapasón, ¿no? O la sensibilidad a la posición, lo que nosotros le dije, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, al paciente echado, le digo que cierre los ojos y agarro lo que viene a ser, por ejemplo, no le digo nada, agarro un dedo, por ejemplo, puede ser el dedo gordo del pie derecho, ¿no? Levanto para arriba, para abajo y le digo al paciente qué dedo estoy tocando, de qué pie y en qué posición está. ¿Está para arriba o está para abajo? Es una manera de evaluar lo que viene a ser ese tipo de sensibilidad. Bien, con esto nosotros ya hablamos lo que viene a ser todo lo concerniente a lo que viene a ser la exploración neurológica, que es un tema de verdad muy grande y que cuesta mucho trabajo resumirlo. Espero de verdad que hayan entendido bastante. Y ya ahora lo que nos toca hablar es sobre algunos síndromes, ¿no? Que sin duda alguna en semiología la finalidad es agrupar nuestro examen físico en síndromes para de esa manera nosotros tener una carta de diagnóstico diferencial y poder llegar a nuestro diagnóstico definitivo, ¿no? Bien, vamos a hablar, por ejemplo, vamos a empezar con un caso clínico, ¿ok? Vamos a empezar así como a ustedes les hacen el curso de planteamiento sindrómico. Supongamos que el escenario es nuestro centro de salud de primer nivel. Hemos terminado nuestra carrera y estamos haciendo nuestro serum. Y a la emergencia de nuestro centro de salud acude un paciente de 60 años, de sexo masculino, por presentar desde hace 2 días una sensación de mareo, ¿no? El médico lo atiende y le dice, buenas tardes, señor, soy el doctor Borjas, ¿en qué le puedo ayudar? El paciente, el médico le dice, ¿no? Y el paciente le responde, doctor, buenas tardes, vengo porque hace 2 días presento unos mareos bien fuertes y hoy, después de llegar del trabajo, estos mareos se hicieron más fuertes incluso, que me tumbaron a la cama y me dieron ganas de vomitar. Por eso me asusté y vine lo más rápido para acá. El médico le responde, no se preocupe señor, le vamos a ayudar. Hasta acá, ¿qué tenemos? Tenemos los siguientes datos, ¿ok? Nosotros cuando hagamos un caso clínico o evalúas un paciente, tiene que ser así. Tienes que en tu mente, tienes que en tu mente agruparte, tienes que en tu mente planificarte, tienes que en tu mente hacerte como un esquema para que de esa vez puedas llegar a tu diagnóstico. Hasta acá, ¿qué tenemos? Tenemos un paciente de sexo masculino de 60 años con antecedentes de diabetes tipo 2 tratado con metformina e hipertensión tratado con losartán. El tiempo de enfermedad es de 2 días aproximadamente y su motivo de consulta es sensación de mareo y náuseas. Entre todo esto, ¿cuáles son nuestros posibles diagnósticos? Por ejemplo,
Lo primero que nosotros tendríamos que acá sospechar es si el paciente presenta este mareo. El paciente de verdad está con mareos, el paciente de verdad está con náuseas. Eso es lo que nosotros deberíamos de ver, porque el mareo es algo que semiológicamente tenemos que describirlo muy bien, porque hay pacientes que confunden el desvanecimiento, la pérdida de la conciencia con el mareo o con el vértigo, por ejemplo. Causas de mareo: la hipoglicemia, por ejemplo, es un paciente diabético. Los pacientes diabéticos, un mal uso de su tratamiento de medicación nos podría llevar a una hipoglicemia y que podría dar toda esa sintomatología. Claro que sí. O puede ser un problema cardíaco, por ejemplo, también. Podría ser una insuficiencia cardíaca que por ahí esté dando una disnea y esta disnea esté dando este mareos. O podría ser a lo que nosotros vamos a hablar en este síndrome, el síndrome vertiginoso. Yo quiero empezar con este síndrome porque ese síndrome es muy común en las emergencias. En las emergencias, cuando ustedes comiencen a hacer, y los incito a ir al hospital a hacer sus prácticas, sus externados, ¿no? Fuera de las prácticas de la universidad, cuando ustedes vayan a topiquear, van a ver que van a venir esos pacientes que van a decir: doctor, vengo porque desde la mañana estoy con unos mareos que siento que me paro y todo me da vueltas, doctor. Siento que todo me da vueltas. Siento que todo gira, todo gira, todo gira, todo me da vueltas y no puedo estar tranquilo. Entonces, nosotros ahí estamos hablando de un vértigo, ¿no? En este caso, sigamos con el paciente, ¿no? Por ejemplo, rápidamente lo que tenemos que hacer es tomarle las funciones vitales del paciente y con ayuda del glucómetro medimos su nivel de glucosa mientras seguimos con el interrogatorio, ¿no? ¿Qué les dije? Lo primero, si nosotros nos viene un paciente con esas características, nosotros tenemos que definir si estamos frente a un vértigo. ¿Qué es el vértigo? Esa es la pregunta del $1.000.000. El vértigo es la sensación de giro, es la sensación de que el paciente es la sensación ilusoria de que todo te da vueltas, de que el paciente tiene un problema en que todo le da vueltas, de tipo rotatorio. Es una sensación ilusoria de tipo rotatoria, en donde el paciente siente que todo le da vueltas, que está en un constante giro. Nosotros tenemos que diferenciar muy bien eso de un mareo común o de un desvanecimiento o de otras cosas, o por ejemplo de un paciente simplemente hipocondriaco que está atravesando un problema de ansiedad en la emergencia, ¿no? Digamos, ante eso nosotros tenemos que hacer la interrogatorio adecuado. Si nosotros estamos pensando ante un problema, por ejemplo, de su medicamento de diabetes, ¿no? Nosotros podemos hacer una simple pregunta, ¿no? El médico pregunta: ¿usted ha estado tomando sus medicamentos para la diabetes con normalidad en estos días? El paciente responde: sí, doctor, tomo mis pastillas como me lo indicaron, una metformina después del almuerzo y cuando siento mareos o que me sudan las manos, sé que soy con azúcar baja y me pongo a chupar unos caramelitos de limón, ¿no? Bueno, el doctor le dice después: en esos episodios de mareo, ¿usted refiere alguna vez usted refiere o usted puede decir que ha perdido alguna vez la conciencia? Porque es muy importante decir eso. Si nosotros estamos frente a un vértigo o, por ejemplo, un problema de pérdida de la conciencia, si es pérdida de la conciencia, quizás ya le han hablado en semiología neurológica, ahí hablamos de, por ejemplo, de un problema de síncope que está asociado a neurológico y es cardiológico, perdón, y es algo muy contrario a lo que nosotros estaríamos pensando, ¿no? Y el paciente nos dice: gracias a Dios que no, doctor. Muy importante siempre las funciones vitales del paciente. Eso es muy importante nosotros tener. Siempre a todo paciente es muy importante tomarle las funciones vitales y por ahí la glucosa, ¿no? Con un glucómetro que te ayuda a ver. Después de eso, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Es vértigo? El vértigo, este es un screenshot de UpToDate en donde nos habla qué es el vértigo. El vértigo es una ilusión de movimiento, es una sensación de giro dado por una inestabilidad postural y que puede llegar a tener náuseas y vómitos. Este tipo de vértigo, el síndrome vertiginoso, se puede dividir en dos tipos de vértigo: en vértigo de tipo central y un vértigo de tipo periférico. Para los que estuvieron en la primera clase, cuando hablamos de la examinación del octavo par craneal del vestíbulo coclear, ahí hablamos cuando queríamos diferenciar las diferencias semiológicas de un problema central o periférico, ¿no? Recordemos que el vértigo es la sensación ilusoria de que todo te da vueltas y la pérdida, inestabilidad o la pérdida postural, que me da equilibrio y coordinación. Entre otras cosas muy importantes son dos cosas. En las causas centrales está el cerebelo y en las causas periféricas está el octavo par craneal. Entonces, problemas auditivos o problemas ahí en el oído me podrían dar un problema de tipo periférico, ¿ok? O un problema de tipo central. Lo que nosotros tenemos que ver es eso, más que todo en la emergencia.
ver si es periférico. En periférico hay patologías que se presentan con pérdida de la audición, o sea, estos mareos están asociados con pérdida de la audición, y si no, sin pérdida de la audición. En si pierde la audición, y la causa más común de vértigo periférico, como lo vamos a ver acá, un ratito que voy a sacar todo esto, ya. La causa más común de vértigo, ya, las causas más comunes en el tipo central está el ACV, un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral, como la gente lo conoce, ¿no? O una hemorragia cerebral. Doctor, mis células se han muerto, ¿no? Doctor, he tenido una hemorragia cerebral, ¿no? Un derrame cerebral, como también lo encuentran. Y en las causas de vértigo, en las causas periféricas, lo más común es el vértigo paroxístico posicional benigno. ¿Qué quiere decir ese vértigo paroxístico posicional benigno? Ese quiere decir que es un síndrome vertiginoso ocasionado porque en la parte auditiva, en la parte de la anatomía auditiva, nosotros vamos a tener una estructura que se va a llamar el laberinto vestibular, ¿no? La cóclea vestibular. Y entre estos van a haber unas pequeñas piedritas de calcio que van a estar mal ubicadas. Y esas piedritas de calcio, canalículos de calcio, van a estar mal ubicadas. Y eso es lo que nos va a dar la sensación ilusoria de movimiento, de giro. Eso es lo que nos va a dar la posición de movimiento y giro. ¿Y por qué paroxístico posicional? Porque la diferencia es que este vértigo se va a presentar cuando el paciente tenga un cambio en la posición. Por ejemplo, digamos que lo común es que diga, doctor, yo cuando me levanto en mi cama, me siento y me tengo que estar un rato sentado porque siento que todo me da vueltas, porque siento que no puedo estar sentado, incluso me da náuseas, me da ganas de vomitar. Entonces, por eso se le dice vértigo paroxístico posicional benigno, porque está asociado a causas a problemas posicionales, ¿no? Entonces, veamos cómo hacemos frente a esa anamnesis, ¿no? El médico le responde, señor, los mareos que usted refiere, ¿cómo los puede describir? ¿Siente que todo le da vueltas? ¿Siente inestabilidad? El paciente le responde, siento que todo me da vueltas, doctor, que la cama, mi mueble, todo, absolutamente todo me da vueltas. Cuando sucede eso, tengo que agarrarme de cualquier cosa que está a mi lado, porque siento que me caigo y no puedo caminar bien. El médico le responde, ¿esos mareos ocurren en un momento específico del día? ¿Cuánto tiempo dura? El paciente le responde, doctor, se presentan de manera espontánea, de la nada, pero me he dado cuenta que casi siempre es, por ejemplo, al levantarme de la cama o cuando estoy dando clases y me levanto de la silla. El médico le vuelve a decir, aparte de las náuseas, ¿no has sentido ningún otro síntoma? Como por ejemplo dolor de cabeza, sensación de debilidad, dificultad para articular las palabras. El paciente le responde, la verdad que no, doctor, no he sentido ninguno de esos síntomas que menciona, salvo que hoy, como ya le dije, me dieron unas ganas muy fuertes de vomitar, pero no lo hice. El médico, ¿recuerda haber tenido un accidente o algún golpe fuerte en estos últimos días? El paciente le responde, sí, doctor, hace unas semanas atrás estaba manejando bicicleta y para evitar ser atropellado por un auto tuve que maniobrar fuerte. Al hacerlo me caí de la bicicleta y me golpeé con un poste en la cabeza. Fui al hospital y luego de hacerme exámenes me dijeron que no tenía nada. Esto es muy importante preguntar porque cuando nosotros estamos frente a un problema de un síndrome vertiginoso periférico ocasionado por un vértigo paroxístico posicional, estas piedritas de calcio es como que acá tenemos lo que le dije, ¿no? El laberinto, y estas piedritas tienen que estar bien ubicadas, pero cuando se desubican comienzan a dar esa sensación de vértigo. Entonces, pueden haber problemas o pueden estar muy asociados a lo que viene a ser accidentes de tránsito, golpes o problemas, por ejemplo, que van a haber movimientos de latigazo de esa manera, nos puede dar el mal posicionamiento de esas piedritas y darnos por consigo este síndrome de vértigo, ¿no? Al evaluar en la emergencia, lo que nosotros tenemos que ver es descartar una lesión neurológica. Lo que a nosotros nos importa en sí es ver si es un problema central o periférico. En tanto, tenemos que descartar lesión vestibular. Volvemos a decir, ¿qué se encarga del vestíbulo? ¿Se acuerdan? ¿Qué se encarga los problemas vestibulares? ¿Qué se encarga la parte del cerebelo? La coordinación. La metría. ¿Qué era la metría? La capacidad de yo llegar a un objeto, hacia un objetivo, usando la fuerza y la velocidad determinada. Por ejemplo, si yo quiero ir a mi nariz, la metría me va a permitir ir de manera normal. Si yo tengo una hipermetría, lo que va a hacer es que va a ir de largo. Hipometría es que al momento de llegar va a haber una pequeña regresión, ¿no? A eso nos llamamos dismetría. Maneras de evaluarlo. Le decimos al paciente, señor, por favor, usted va a hacer lo mismo que yo. Con la punta de su dedo índice se va a tocar la nariz y va a extenderlo.
Esta maniobra se llama la maniobra índice nariz, ¿no? Ya lo hablamos en la anterior. Si nosotros, por ejemplo, presentamos un índice nariz de esa manera, ¿no? El paciente hace así, así. No puede, no puede hacer una metría adecuada. Nosotros por ahí podemos pensar y decir, esto es un problema cerebeloso, no es un problema vertiginoso, ¿no? Por ejemplo, otra forma es la diadococinesia. Es la manera de nosotros de evaluar la diadococinesia, es la capacidad que yo tengo para hacer movimientos rápidos y coordinados, ¿no? La diadococinesia me va a permitir hacer esto, ¿no? Y la maniobra que es palma a palma, la maniobra palma a palma, ¿no? Nosotros nos va a permitir. Si el paciente no coordina bien, estamos frente a una diadococinesia, ¿no? Entre otras cosas, lo que nosotros tenemos que evaluar también es el nixtagmus, y este nixtagmus nos va a llevar a ver si estamos frente a un problema periférico central, ¿no? En este caso, a lo que nuestro paciente, con todo lo que hemos hablado, nuestro paciente, por ejemplo, no hay localización neurológica, hay un nixtagmus de tipo horizontal, agotable, que mejora con la fijación de la mirada, y una maniobra de Harpy positiva, ¿no? Con nixtagmus de tipo horizontal rotatorio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nosotros vamos a hablar sin duda de un vértigo periférico. Otro síndrome muy importante, que este sí, mucha atención, chicos, porque es el síndrome base de la neurología, por así decirlo. Es el síndrome que le van a preguntar mucho y es el ABC, ¿no? Es el síndrome piramidal. Nosotros habíamos hablado que la vía piramidal se encarga de los movimientos voluntarios, ¿no? Nosotros vamos a definir el síndrome piramidal como el conjunto de signos y síntomas que van a tener como un mismo origen fisiopatológico una lesión en la vía piramidal. Para eso tenemos que hablar de la vía piramidal y tenemos que hablar que la vía piramidal va a tener dos tractos, un tracto córtico-espinal y un tracto córtico-nuclear. ¿Ya? Muy bien. La vía piramidal, todo va a iniciar en la parte de la corteza, ¿no? Este es un dibujito que yo mismo lo he hecho de nuestro sistema nervioso central, ¿no? En donde acá está el encéfalo, esto es lo que tenemos de acá, es la cisura lateral o de Silvio, y esto es lo que tenemos acá, es la cisura lateral o de la cintura central, perdón, o de Rolando, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hablar es primero recordar la parte del área de Brodmann. ¿Se acuerdan lo que nosotros hablamos del área de Brodmann? El área de Brodmann, el área 4, el área motora primaria, ¿sí o no? En esta área motora primaria nos regresamos incluso a la histología y en esta área de motora primaria vamos a encontrar unas células. Estas células van a tener la imagen de unas células gigantes, piramidales, ya le estoy dando una pista, ¿no? Las células piramidales o gigantes de Betz. Esas células piramidales van a estar en toda la parte de lo que viene a ser la corteza primaria, ¿ya? La corteza primaria, el área 4, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que recordar es que por delante de la fisura de Rolando, ¿ya? Va a haber una circunvalación anterior que va a delimitar lo que va a ser el área motora primaria que tenemos acá. Y por detrás de Rolando va a haber la circunvalación posterior. Entonces, Rolando por adelante camina y por adelante siente, haciendo alusión a la parte motora y a la parte sensitiva. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces, si nosotros hacemos un corte de todo lo que viene a ser el tronco, de lo que viene a ser el mesencéfalo, protuberancia, bulbo y médula, vemos lo que tenemos aquí, ¿no? Esa es una representación. Esta es la parte de la corteza, acá encontramos las células piramidales. Y también tenemos que hablar de algo que quizás ya lo han oído cuando han repasado ese tema, que es el homúnculo de Penfield. Penfield era un neurocirujano que hizo experimentos a través de cortezas de cerebros, y lo que hizo Penfield es que topografió la corteza cerebral motora. O sea, él dijo de que si yo sensibilizo tal parte de mi cuerpo, de esa corteza, va a estar relacionada al movimiento de una parte de mi cuerpo. En tal relación, si por ejemplo tengo una lesión muy cercana a lo que viene a ser el cuerpo calloso o la cisura interhemisférica, localizada en esa parte, lo que va a tener en sí es una lesión en la parte de la pierna. Si es en una parte media, va a tener en la mano, y si es más cercana a lo que viene a ser el lóbulo temporal, vamos a tener una parte de la cara. Entonces, una forma de recordar el homúnculo de Penfield es la parte CMP. ¿Ok? Siguiendo lo que viene a ser nuestra vía piramidal, todo empieza a través de la corteza. Recuerden, la corteza número 4, estas células piramidales se van a juntar en una sola vía, en un solo axón, y van a descender. Muy importante recordar que van a descender a través de una estructura que se va a encontrar a través de esta parte de acá es el tálamo y esta parte de acá es el núcleo lenticular,
¿ya? Acá encontramos el núcleo lenticular. Y en esta parte de acá va a haber una estructura que se llama la cápsula interna. ¿Por qué? Es muy importante la cápsula interna y esto va a tener relación a lo que le hablaba de la hemiparesia proporcional. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo un ACV en esta parte? Voy a tener voy a tener como consecuencia clínica una manifestación clínica solo de la pierna. Pero si tengo acá, en esta parte de acá, muy cercano, en esta parte media, de la mano, y si tengo acá, de la cara. Pero estas células que se encargan de la cara, de la mano y el pie, se van a juntar solas en un solo axón. ¿Y qué pasa si se compromete ese axón? Va a haber una hemiparesia tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo, ¿no? Y esa va a dar la hemiparesia proporcional, la que hablamos cuando era de la misma intensidad tanto arriba abajo, y va a ser porque va a afectarse, por ejemplo, esa parte cercana a lo que viene a ser la cápsula interna. Y es muy importante la cápsula interna porque por ahí va a descender la vía piramidal, por el brazo posterior de la cápsula interna. Desciende a través de la vía piramidal y va a haber un tracto, ¿se acuerdan que hablamos? Tracto córtico de corteza espinal, que va a llegar a la médula espinal, y córtico nuclear, que es a ir a los núcleos de los pares craneales, ¿no? En los núcleos motores de los pares craneales. En el mesencéfalo, al tercer y cuarto, en el protuberancia, al quinto, al sexto y séptimo, y en la bulborraquídeo, al núcleo ambiguo, que va a ser, se denomina así porque es eh, el conjunto de lo que viene a ser el núcleo del noveno, décimo y onceavo, ¿no? Y el núcleo del doceavo par craneal también. Pero va a haber algo muy importante a raíz de lo que viene a ser la médula oblongada o el bulbo raquídeo. A través de la médula oblongada o bulbo raquídeos, nosotros recordamos que encontramos unas estructuras que van a ser los rodetes piramidales. En estos rodetes piramidales va a haber la decusación de la vía. Vean cómo este es el hemisferio derecho y este es el hemisferio izquierdo. En las rodetes piramidales va a haber la decusación de la vía. O sea, lo que va para la zona derecha va a ir para la zona izquierda. Igual acá, lo que va de la zona izquierda se decusa y va para la zona derecha. Esa es la razón por la cual si yo veo una tomografía, ¿ya? Si yo veo una tomografía y los doctores siempre van a repetir eso, chicos. Si ustedes ven en la tomografía la lesión en la parte izquierda, al final va a ser la lesión clínicamente se va a interpretar o se va a manifestar en lo que viene a ser la parte derecha. Y eso se explica a través de la decusación, ¿no? Todo va a bajar y todo va a terminar en esto. Todo va a bajar y todo va a terminar en esto, en lo que viene a ser la médula. Y en la médula tenemos lo que viene a ser una asa anterior y una asa posterior. En lo que viene a ser la asa anterior encontramos y hace conexión con nuestra segunda célula, con nuestra segunda neurona, que es la segunda neurona o motoneurona inferior, ¿no? También se recibe ese síndrome, el síndrome de motoneurona superior y síndrome de motoneurona inferior. ¿Sí? Primera neurona y segunda neurona, ¿ya? O síndrome de primera neurona y síndrome de segunda neurona. Una vez que hace la decusación, llega hasta lo que viene a ser, esta es la hasta posterior, hasta posterior y hasta anterior. Acá encontramos lo que viene a ser la célula, la segunda célula, hace sinapsis y esa segunda célula sale una raíz anterior que es una parte motora, y una raíz posterior, que es la parte sensitiva, y junta y sale el nervio periférico. Sale, por ejemplo, por el plexo braquial y va a inervar los demás músculos del miembro superior para permitirme yo hacer los movimientos que ahorita estoy relacionando. Hasta acá solamente es anatomía y fisiología, ¿ya? Síndrome de motoneurona superior, ¿qué lo puede generar? Por ejemplo, ACVs, causas isquémicas hemorrágicas. Eso va a estar relacionado al polígono de Willis, ¿no? Si yo, por ejemplo, la parte de la cápsula interna que está irrigada por la arteria cerebral media, hay una isquemia, hay una hemorragia en esa parte, va a afectar a lo que viene a ser el tracto de la vía espinal, ¿no? Y va a afectar un problema de primera neurona, ¿no? Causas comprensivas, por ejemplo, un tumor, puede ser que salga un tumor o un proceso expansivo en la parte de la corteza que me esté oprimiendo mis células piramidales, mi primera neurona, y me dan, ¿no? Una causa neoplásicas o también puede ser unos problemas medulares, ¿no? Todos estos me pueden dar consigo un problema de la primera neurona, de la primera motoneurona. ¿Cuál es la clínica? En la clínica lo que nosotros tenemos que diferenciar es el problema agudo y crónico. ¿Y cómo es esto? Se lo voy a explicar. Nosotros tenemos acá nuestra médula espinal, ¿no? Con la asa posterior y la asa anterior. En la asa anterior tenemos a la primera neurona que va a dar con su raíz anterior y la asa posterior su raíz posterior, que va a dar la raíz sensitiva y la raíz motora y van a llegar consigo a todo lo que hay que hacer el nervio, ¿no?
¿Cuál va a ser la clínica de esa primera neurona? Va a haber una debilidad muscular, ¿ya? Una hipertonía, o también llamada una hipertonía espástica, la espasticidad, ¿ya? Una hiperreflexa, el signo de Babinski que ya hablamos, un clonus y Hoffman. ¿El reflejo de clonus cuál es? Cuando nosotros hacemos el reflejo, el examen o la examinación del reflejo osteotendinosos, un reflejo de tipo clonus es un reflejo que sigue temblando, ¿no? Un reflejo de tipo clonus, tipo tambaleante, que sigue temblando. Y bien, eso es lo que va a hacer. Acá tenemos un video de lo que viene a ser el Babinski, que es lo que ya les había mostrado, ¿no? El Babinski positivo, con su consiguiente sucedáneo, ¿no? Este sucedáneo, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El reflejo de Gordon. Este es el reflejo de Schaffer. Este es el sucedáneo, perdón, de Oppenheim. Y este es el sucedáneo de Shadow, ¿no? Muy importante recordar esto. Y lo que nosotros hablábamos de la diferencia de un proceso agudo con crónico es que siempre recuerden que cuando hay un paciente, por ejemplo, con un SBA al inicio, el paciente no va a dar la hipertonía al inicio. ¿Por qué? Porque va a pasar. El fenómeno de asquisis es el fenómeno a través como una... ¿Qué es el fenómeno de asquisis? Es que es el fenómeno que a través que una estructura que está relacionada con otra, ¿ya? Deja de funcionar durante un cierto momento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa en el síndrome de primera neurona? Pasa que la inhibición que va a tener la segunda neurona por la primera neurona no va a estar, porque la primera neurona no va a funcionar, la segunda neurona hace su fiesta, lo que sea. Pero la segunda neurona dice, no, hay que guardar un poco el luto y tampoco deja de funcionar por un cierto tiempo. A este cierto tiempo se le llama el fenómeno de asquisis. Y en ese tiempo va a presentarse lo que van a hacer una hipotonía en vez de una hipertonía. Entonces, las manifestaciones clínicas del síndrome de motoneurona superior la podemos dividir en una parte aguda y crónica, ¿no? Lo que va a diferenciar en sí es la parálisis. En la aguda va a haber una parálisis de tipo espástica o una paresia de tipo espástica, a diferencia perdón, en la crónica va a haber espástica y en la aguda va a haber flácida, ¿no? A diferencia de lo que viene a ser, a diferencia que lo que viene a ser en la segunda neurona. En el síndrome de motoneurona inferior, vamos a ver que acá van a haber diferentes causas. Lo que lo va a hacer es, por ejemplo, puede ser un problema en el nervio periférico, que puede ser que lo esté afectando. Quizás va a haber una comprensión en el nervio periférico, o quizás puede ser una hernia intravertebral al nivel de la médula espinal. Y eso lo que nos llevaría, puede ser, a un problema de segunda neurona. La clínica de la segunda neurona es igualito, ¿no? Acá tenemos el esquema de lo que viene a ser, de lo que hemos hablado, la asa posterior, asa anterior, parte motora, parte sensitiva, ¿no? Y da, a diferencia de la motoneurona superior, parálisis flácida, una hipotonía, en vez de que la primera neurona de hiperreflexa da una hiperreflexa, en vez puede dar también una denervación, acá hay atrofia y hay fasciculaciones. Y a diferencia de lo que viene a ser el otro síndrome, de la motoneurona superior, no hay Babinski, no hay clonus, no hay Hoffman. Entonces, recordamos, síndrome de primera neurona superior. Cuando te digan, dime los signos y síntomas de neurona superior o de primera neurona, tú tienes que acordarte una forma muy rápida y muy didáctica, perdón. Todo lo de hiper. Tú dices hiperreflexia, hipertonía, hay nervios exagerados, como por ejemplo hay el Babinski, que es patológico, hay el clonus, hay el Hoffman. Y me va a dar una parálisis o una paresia de tipo espástica. En la segunda neurona o motoneurona inferior va a dar una parálisis de tipo flácida, una hipotonía, va a haber la hiporreflexia, la denervación, la atrofia marcada y las fasciculaciones. Aquí no encontramos Babinski, aquí no encontramos Hoffman, aquí no encontramos clonus. ¿Ok? Otro síndrome muy común es el síndrome meningio. El síndrome meningio va a estar relacionado a lo que viene a ser, sin duda alguna, en las estructuras meningias, ¿no? Una de las causas principales en las meningitis. ¿Qué va a pasar? Que ciertas bacterias o ciertos agentes van a traspasar lo que viene a ser la barrera hematoencefálica y va a haber una irritación meningia. El síndrome meningio tiene una triada clásica que está caracterizada por lo que viene a ser fiebre, rigidez de nuca y deterioro del sensorio. ¿Ok? Entonces, al momento de nosotros evaluar lo que viene a ser la rigidez de nuca, esta rigidez de nuca se evalúa de la siguiente manera. Lo que nosotros podemos ver es que se evidencia de qué manera. Cuando al paciente, por ejemplo, le pedimos que toque el pecho con el mentón, ¿ya? Y este paciente al hacerlo no puede hacerlo, perdón, no puede pegar el mentón
el mentón con su pecho, ¿no? De esta manera, el paciente no puede hacerlo porque hay una rigidez de la raquis de la nuca y en algunos pacientes incluso abren la boca de manera como para sacar o extrapolar lo que viene a ser el dolor, ¿no? Como podemos ver en el siguiente video. Hay signos de irritación meningios que son muy importantes de aclarar, que viene a ser el signo de Kerning y el signo de Brusinski, ¿ok? El signo de Kerning es, por ejemplo, el primero, hay dos formas de hacerlo. El paciente en cúbito dorsal se pone el brazo en la espalda y le vamos a ayudar al paciente a levantarse, mientras se pone fuerza en el brazo en las rodillas, ¿no? El signo es positivo cuando a pesar de la presión de las piernas hay una flexión. Otra forma de hacer Kerning es el paciente en decúbito dorsal, el explorador con una mano levanta uno de sus miembros inferiores, ¿no? De los miembros inferiores del paciente totalmente extendidos, ¿no? El signo positivo es si en cierta altura el paciente no puede mantener el miembro extendido y este se dobla hacia la rodilla. Por ejemplo, aquí vemos kerning, un kerning, ¿no? Por ejemplo, esa es la primera manera de hacer Ken. Lo que nosotros hacemos es presión en la parte de las rodillas y con la espalda ayudamos al paciente. Lo normal es que el paciente se levante, pero no doble las rodillas. Si el paciente hace ese movimiento de las rodillas, es un kerning positivo, es un signo positivo. La otra forma de evaluar en kerning es que nosotros hacemos que elevamos un miembro inferior del paciente de forma extendida, incluso podemos hacer fuerza en la rodilla, y si a pesar de eso el paciente igual dobla de nuevo la rodilla, eso es un kerning positivo, que me está dando a lo que nosotros viene a ser un síndrome meningio, ¿ok? El signo de Brusinski es igualito, el paciente en el cubeto dorsal, pero lo que va a hacer es se pone una mano en la nuca y la otra en el pecho, y lo que nosotros hacemos es flexionamos la cabeza, ¿no? El signo es positivo cuando hay una flexión simultánea de los miembros inferiores, ¿no? Otra forma de hacerlo es el paciente de cubierto dorsal, se flexiona una pierna sobre el muslo y esta sobre la pelvis. El signo es positivo si en el otro miembro inferior se produce un movimiento que imita al reflejo, ¿no? Eh, Bien, y después, otro síndrome que he traído ya para terminar, nosotros hablamos del síndrome cerebeloso. Antes de hablar del síndrome cerebeloso, me gustaría hablar un poco de lo que viene a ser el síndrome meningio. Es muy importante hacer, chicos, la evaluación siempre de lo que vienen a ser los signos meningios, más que todo si nosotros pensamos en un problema de meningitis. Si nosotros estamos pensando en un problema de meningitis, lo que nosotros tenemos que hacer es una evaluación rápida, oportuna, para tener un manejo oportuno. La meningitis tiene una alta tasa de mortalidad, más del 75% en las primeras horas, si no la tienes, y sobre todo en grupos sectarios de riesgo, en las cuales vienen a ser, por ejemplo, los adultos mayores. A partir de 65 años ya hay riesgo alto de estas meningitis. Entonces, siempre evaluar los signos meningios, chicos. Y nosotros mismos, si una vez nos dejan en la emergencia, nosotros mismos, ¿no? Un paciente viene que dice que ha tenido fiebre, dolor de cabeza intenso, que incluso ha tenido vómitos, y estos vómitos, las características semiológicas de estos vómitos son de tipo expulsivos. Esto nos puede hacer pensar que estamos frente a un problema meningio. Si nosotros hacemos un examen adecuado y encontramos signos meningios, nosotros podemos dar un diagnóstico probable en meningitis. La forma de dar el diagnóstico así definitivo es a través de una punción lumbar, pero para la punción lumbar, hasta que, por ejemplo, acá llegue el neurólogo o el especialista adecuado para hacer la punción lumbar, nuestro paciente ya no tendría el mismo pronóstico. Entonces yo necesito tener la evaluación clínica adecuada para dar mi diagnóstico adecuado y por ende dar mi tratamiento adecuado, ¿no? El síndrome cerebeloso, lo que nosotros tenemos que recordar, es algo de lo que ya hablamos en la parte del síndrome vertiginoso periférico y central, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que este compadrito de acá, este señor de acá, el cerebelo, se encarga de lo que viene a ser la coordinación, de lo que viene a ser el tono y lo que viene a ser el equilibrio. Y acá evaluando lo que viene a ser la coordinación y la metría, ¿no? Ya hablamos de lo que viene a ser la metría y miren cómo acá el doctor está haciendo la prueba de índice, nariz, o también puede ser índice, 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 índice. O también podemos ver la parte de la leucocinesia. ¿Qué hablamos de la leucocinesia? La leucocinesia es la capacidad de hacer movimientos rápidos y coordinados, ¿no? Miren cómo le hace hacer. Miren cómo es la manera de evaluar. Hay distintas maneras de evaluar esta capacidad que tiene nuestro cuerpo o capacidad que tiene nuestro cerebelo, ¿no?
Y si nosotros encontramos eso, más por ejemplo una ataxia o una marcha táxica, que ya lo mostramos en la primera charla, ¿no? Más unos nistagmus de tipo multidireccional, podemos pensar que estamos frente a un problema cerebeloso. Ese es un cuadro que demuestra lo que viene a ser un cuadro comparativo entre síndrome cerebeloso y vestibular, ¿no? Siempre importante recordar el nistagmus, que ya hablamos del nistagmus. El nistagmus en el cerebeloso es bidireccional y en el vestibular es unidireccional, horizonte rotatorio. Acuérdense, horizonte rotatorio. Acordémonos que en los problemas vestibulares pueden haber problemas de hipoacusia, ¿ya? Y acordémonos que en los problemas cerebelosos puede haber relación con el sistema nervioso central, puede haber diplopía, puede haber disartria. Esto es muy importante. En pacientes cerebelosos puede haber una disartria de tipo cerebelosa, una disartria de tipo atáxica, porque la tonicidad también va a estar adecuada, la tonicidad también de los músculos encargados del habla ya van a estar comprometidos. Entonces, digamos que tenemos un paciente con un cuadro de vértigo, pero ese paciente tiene un problema, por ejemplo, con una parálisis facial, me presenta una paresia, me presenta unos nistagmus de tipo multidireccional, me presenta una dismetría, una diadococinesia. Chicos, yo puedo pensar que es un problema cerebeloso o es un problema periférico. Y si me viene ese señor a la emergencia, ¿yo qué le digo? Señor, váyase a su casa, tranquilo, no es nada, le doy pastillas para los mareos, como en el caso que le dan el microcer, ¿no? El famoso microcer en el sistema, en el síndrome vertiginoso periférico. No, cierto, porque acá yo estoy hablando de un problema central. Quizás ese paciente me está haciendo un ACV y cuando me vuelva, ya no me vuelva de esa manera, me vuelva de una manera mucho más estrepitosa. Y ya para terminar la clase, a los chicos que están rotando justo este curso, ¿no? De semiología neurológica, les he traído lo que a mí siempre me gusta hacer, las fijas de la CICEN. Vamos a empezar así como Goku cuando era chiquito, cuando era todavía un pequeñito y todavía no se entrenaba, ¿ya? Vamos a empezar con preguntas fáciles. A ver, me responden al chat, chicos. El signo de Babinski, ¿qué significa? ¿Significa una lesión dérmica? ¿Significa una lesión de vía sensitiva? ¿Una lesión de vía extrapiramidal? ¿Una lesión de vía piramidal? ¿O una lesión de la vía córtico-cerebelosa? ¿Qué creen? Aún están ahí, ¿no? No se han ido. Claro, ¿no? El signo de Babinski va a presentar una lesión de vía piramidal. Muy bien, Leslie, muy bien, Milo, muy bien, Lorena. El signo de Babinski, recordemos, el signo de Babinski es, los maestros mucho me recalcan que ya no existe el término pato mnemónico, pero el signo de Babinski es muy, muy característico de un paciente con problema de ACV. Si tú quieres saber si tu paciente tiene problema de ACV, hazle un Babinski. Puede ser ahora, así como cuando dije, ¿no? No todo temblor es Parkinson y no todo Parkinson presenta temblor, no todo ACV presenta Babinski, porque qué tal si es un paciente con un problema en la segunda neurona, en la segunda neurona no hay Babinski, y qué tal si acá en vez de lesión de vía piramidal o acá en lesión de la vía córtico-cerebelosa me hubieran dado la opción lesión de primera neurona. ¿Cuál ustedes hubieran elegido? ¿La lesión de vía piramidal o de primera neurona? Sin duda alguna, la de primera neurona, ¿no? Otra facilita, simple, easy, simple, sencillita. Reflejo pupilar. El reflejo fotomotor, en el que hablamos de que tenemos que hacer la linternita, todo. ¿Qué par craneal va a evaluar? El primer par craneal, segundo par craneal, sexto par craneal, tercero par craneal o quinto par craneal. A ver, ¿cuál creen ustedes? Ya tengo una respuesta. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bien, entonces, perfecto. Perfecto, Janet. Perfecto, Milo. Son unas crack. Son top. El reflejo pupilar va a depender del tercer par craneal. Claro que sí, porque el reflejo fotomotor, ¿cuál va a ser el reflejo fotomotor? Va a ser que a través de la sensibilización de la luz, mi pupila se va a contraer, va a haber una miosis. ¿Ok? ¿Qué músculo va a estar encargado en ese proceso? Va a ser encargado el músculo constrictor del iris. ¿Qué nervio lo va?
inervar, propiamente dicho, disculpen la redundancia. El tercer par craneal o el motor ocular común. ¿Se acuerdan qué músculos va a inervar el tercer par craneal? Recto superior, recto inferior, recto medio, oblicuo inferior, el elevador del párpado, por eso un problema de tercer par craneal también me podría dar ptosis palpebral, el constrictor del iris. Muy bien, chicos. Ahora ya nos volvimos más top. Ya comenzamos a leer un poquito más, agarré mi suros, mi semiología de suros y ya hace algunas cositas más. Entonces, vamos a ver. El sustrato anatómico y funcional para el origen de los movimientos involuntarios o también llamados anormales se encuentra en las siguientes estructuras. Marque la opción correcta. 1. Tronco encefálico. 2. Vía piramidal. 3. Ganglio basales. 4. Cerebelo. O 5. Bulbo raquídeo. Esta facilita también. Y lo hemos hablado. Lo hemos mencionado. A ver, chicos. ¿Qué creen? ¿Cuál es? ¿Podría ser un problema piramidal? La forma de desarrollar siempre las preguntas es desarmando la pregunta, ¿no? Desarmando las preguntas. A ver, desarrollamos la pregunta. El sustrato anatómico funcional para el origen de los movimientos involuntarios. O sea, ¿cuál es? Recuerdan que hablamos de la exploración de la motilidad, hay movimientos voluntarios y movimientos de tipo voluntarios. Los movimientos voluntarios estaban dados por la vía piramidal, por la primera y segunda neurona, ¿no? Hablamos de lo que viene a ser toda la vía piramidal. Y la parte de lo que viene a ser los movimientos involuntarios estaba dando a través de la sistema extrapiramidal. ¿Y quiénes estaban comprometidos en el sistema extrapiramidal? ¿Se acuerdan que hablé de algunos núcleos que antes se llamaban ganglios basales, pero ahora la literatura lo está denominando como núcleos basales? Entonces la respuesta sería la 3. La 3 sería la respuesta, los ganglios basales. La 4, o sea, el cerebelo tiene funciones muy claras, que son la tonicidad, la coordinación y el equilibrio. Esas tres cosas son muy importantes que nos da el cerebelo. Recordemos siempre que los ganglios basales van a estar muy relacionados a los problemas de movimientos anormales, movimientos involuntarios. Recordemos el Parkinson, que el Parkinson, su fisiopatología, ¿se acuerdan lo que hablamos? Va a haber una oxidación de dopamina de las células dopaminérgicas a nivel de la sustancia negra, que va a ser un ganglio basal. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. El reflejo rotuliano, ¿qué metámera se evalúa? Esta es una que yo me acuerdo esta es una pregunta que yo me acuerdo, es que siempre la pongo porque me acuerdo de mi examen de neuro, ¿ya? Cuando yo di examen neuro. Ajá. Muy bien, Milu, Lorena, Maffer. En sí, la respuesta sería L2, L4. En la literatura, cuando yo estuve en Seymour leí, era L2, L4. Pero en el examen, las alternativas que le dieron al doctor Burguía era L4, L5. Así que se los dejo a ustedes a dar elección, no sé cuál será. Pero como les dije, esto va a depender mucho de la literatura en la que la leamos. En sí, las metámeras que va a evaluar el reflejo rotuliano va a ser la L2 y la L4. ¿Ok? Muy bien. Ahora ya nos volvimos más capos. Ya no solamente leímos nuestros suros, agarramos, metimos Google, metimos UpToDate y comenzamos a leer un poquito más. Y ya nos convertimos en Saya 1, en Goku Super Saiyajin 1. La pregunta es, un casito clínico, ¿eh? Paciente adulto mayor que ingresa al servicio de emergencia presentando cefalea aguda, vómitos explosivos y pérdidas de conciencia. Al ser examinado, el médico encuentra rigidez de nuca, signos de Kierning y Brudzinski positivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Como un maestro decía, tiene 4 patas y dice miau. Exacto, muy bien, Janet, muy bien, Milu, muy bien, Leslie. Es el síndrome meningio, ¿no? Como ya le dije, el síndrome meningio tiene una triada. No siempre se cumple esa triada en la práctica.
recuerden algo que siempre me repiten mis maestros, chicos. Un diferente es la medicina en el libro a la práctica. Son muy pocos los pacientes que, como tú lees y te dicen, ¿no? Neumonía, crépitos en tal, aumento en las cuerdas vocales, no siempre se cumple todo. Pero para la literatura y para cosas didácticas, recuerden que la triada característica de la meningitis va a ser cefalea, vómitos y pérdida de conciencia. ¿Ok? Ahí se le puede agregar la rigidez de nuca, se le puede agregar signos meningios positivos. ¿Ok? Hasta ahí nosotros podríamos decir que es un síndrome meningio, ¿cierto? Correcto. ¿Podríamos decir que es una meningitis? No, no, porque un síndrome meningio podría ser, por ejemplo, una neoplasia a nivel meningio, podría ser una meningitis propiamente dicha, podrían ser muchas patologías, ¿ya? Pero con esas preguntas o con esas alternativas nosotros ya podríamos decir que estamos frente a un síndrome meningio. Muy bien, de nuevo, otra. Paciente adulto mayor que al examen presenta cefalea aguda, vómitos explosivos, y edema de papila. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ese es un síndrome que no he hablado y que lo dejé a propósito para hablarlo justo en esa pregunta. Muy bien, Milu. Muy bien, Lorena. Muy bien, Leslie. Muy bien, Janet. Exacto, es un síndrome de hipertensión endocranial. El síndrome de hipertensión endocrinal es un síndrome también muy característico, muy frecuente. En muchas patologías se encuentra. Es un síndrome que está asociado a otros síndromes. Por ejemplo, un paciente con meningitis te puede dar un síndrome de hipertensión endocrinal. Un paciente con un TEC puede dar síndrome de hipertensión endocrinal. Un paciente con un ACV hemorrágico, prácticamente cualquier cosa que desbalance, que desvirtúe el balance que va a haber entre continente y contenido del sistema nervioso. ¿Ok? Eso siempre recuerden. ¿Por qué se asocia mucho el síndrome de hipertensión endocrinal con la meningitis? Porque porque la presión endocranial, la primera, la primera forma fisiológica que toma el sistema nervioso para contrarrestar ese aumento de presión intracraneal es el manejo del líquido cefalorraquídeo, la producción de líquido cefalorraquídeo. Que ese es un tema muy bonito, hablar de todo lo que viene a ser la fisiología del líquido cefalorraquídeo, un tema muy genial, pero es, es sin duda alguna para otra charla. Entonces, síndrome de hipertensión endocranial, recordemos, ¿no? Que va a estar dado por el aumento de la presión intracraneal, obviamente, por eso viene el nombre de hipertensión endocranial, ¿no? Ojo, no es que agarro mi tensiómetro y se lo paso por la cabeza al paciente y le tomo la presión ahí, ya. No, 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 no. Hay otras maneras de evaluar lo que van a ser la presión intracraneal, la presión endocraneal, ¿ok? La triada característica va a ser cefalea aguda, vómitos explosivos y edema de papilas. El síndrome de hipertensión endocranial es un síndrome muy importante en la neurología y no muchas veces, o sea, y no es que simplemente es como que sale el diagnóstico y digo, ok, ya está, sino que muchas veces para muchas formas terapéuticas o decisiones terapéuticas tengo que descartar un síndrome de hipertensión endocranial. ¿Por qué? Por ejemplo, si hay un momento de yo hacer una meningitis, no hago un fondo de ojo, que ahí es donde yo voy a ver el famoso edema de papila, ¿ya? Y no descarto un síndrome de hipertensión endocranial, puede ser que el paciente me esté dando un síndrome de hipertensión endocranial, que el líquido cefalorraquídeo esté aumentando ahí de presión, de producción, esté aumentando, esté presionando toda la masa encefálica y al momento de hacer la punción lumbar y de sacar líquido, saco bruscamente líquido, disminuye la cantidad y hay una herniación cerebral. Mi paciente fallece al instante. Miren la importancia de descartar un síndrome de hipertensión endocranial. Por eso es algo que debe ser siempre preguntado. Y como el Padre Nuestro, tal. Así identifico un síndrome de hipertensión endocranial. Ahora ya soy top. Ahora ya conmigo no es. Yo ya he visto Viamedic, yo ya he visto todos los generadores de contenidos que hay en el Instagram ahora. Yo he visto mis charlas de Asisen, yo he leído mi neurología de Sarnas. Estoy sumamente preparado a lo que viene. Y esta pregunta es fácil, pero requiere un poquito más de concentración. ¿Ok?
Un caso clínico igualito. Paciente varón de 56 años presenta súbitamente cefalea intensa, vómitos explosivos y pérdida de conciencia, de conocimiento. Fue llevado al hospital y la evaluación neurológica, en la evaluación neurológica menciona que el paciente presenta asimetría facial, pupilas reactivas, con desviación de la mirada del ojo derecho hacia el medio y ausencia de reflejos nauseosos. La pregunta es, ¿qué pares craneales están comprometidos? A ver, ¿quién me puede decir? Es simplemente relacionar, ¿eh? Nada más. ¿Alguien? A ver, tenemos una pregunta. Ajá, muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, vamos a resolverlo, ¿ok? La forma es así, de resolverlo, simplemente. Como todo en la medicina y todo en la semiología. Recuerden, si yo examino algo es porque yo quiero ver que esa estructura anatómico-fisiológica se encuentra de manera correcta. Si yo evalúo los movimientos faciales, estoy evaluando qué cosa, el septo par craneal. Una simetría facial es séptimo par. Ahí tenemos un par. Me dice pupilas reactivas, o sea que no hay reflejo fotomotor, ¿no? Ahí yo ya puedo pensar de arranque que es tercer par craneal. Yo ya hago mi tercer par craneal. Con desviación de la mirada, ajá, puede haber también otro par craneal ahí comprometido. Del ojo derecho hacia el medio. Del ojo derecho hacia el medio. De nuevo recordamos, tenemos el músculo interno, recto interno y recto externo, ¿no? Los dos hacen polea. ¿Qué pasa si el interno deja de funcionar? El ojo se va para afuera, porque el que está haciendo la fuerza es el externo. En cambio acá, ¿qué pasa? Que el ojo se está yendo hacia el medio, porque quien está haciendo la fuerza es el externo. Pero, perdón, se va hacia el medio, porque quien está haciendo la fuerza es el recto interno. ¿Ok? Y quien no está haciendo la fuerza, ¿quién es? Es el sexto, es el recto externo. ¿Qué músculo, qué nervio lo va a inervar? El sexto par craneal. Muy bien. Y ausencia de reflejo nauseoso, en este caso estamos hablando del noveno par craneal, que me va a dar el reflejo nauseoso. Entonces, la alternativa correcta sería 7, 3, 6 y 9 o 9 y 6. Muy bien, chicos. Muy bien. Gracias por responder. Bien, y ahora ya así, mostrazos, ya que ustedes están para ir al hospital y decir, véngame los ACVs, véngame los meningitis, véngame los TEC, los tequeados. Yo soy acá el papi, soy Goku en Ultra Instinto. Como tal, vamos a desarrollar este caso clínico. Vamos a hablar un poco de este caso clínico, nada más. Algunas cositas y yo voy a hacer algunas preguntas y quiero que me respondan. Primero, paciente de 70 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus no controlada, que acude a la emergencia por presentar la sonrisa caída, adormecimiento de un lado del cuerpo y dificultad para articular las palabras. Al examen físico se encuentra en mi pareja derecha proporcional, hiperreflexa del hemicuerpo derecho, hipotonía del hemicuerpo derecho y Babinski derecho. Primera pregunta. Primera pregunta. Primera pregunta. Diagnóstico sindrómico. ¿Quién me podría dar un diagnóstico sindrómico? A ver, algunos de los de sexto. O todos, cualquiera. ¿Quién me podría dar un diagnóstico sindrómico? Bien, por cuestiones de tiempo vamos avanzando, vamos a resolverlo juntos, ¿ok? Lo primero que tú tienes que hacer, como ya les dije en la semiología, es juntar tus signos, síntomas y dar un diagnóstico sindrómico. Con eso, ¿qué tenemos? Tenemos una paciente de 70 años con antecedentes de hipertensión y diabetes, que viene
a la emergencia porque presenta la sonrisa caída, dice adormecimiento de un lado del cuerpo y dificultad para articular las palabras. Al examen físico encontramos una hemiparesia derecha proporcional, hiperreflexia, hipotonía y Babinski derecho. Con eso yo podría dar un síndrome, ¿ok? Hasta acá podría dar un síndrome. Ojo, me dicen Babinski derecho. Yo digo, ok, puede ser un síndrome piramidal. Si hay un signo de Babinski, hay lesión de vía piramidal. Eso me dijo Juan Carlos. Es más, fue una pregunta, si no me está mintiendo. Ajá, muy bien. La pregunta ahora es, ¿primera o segunda neurona? ¿Qué me dijo Juan Carlos? En la primera neurona va a estar todo hiperreflexa, hipertonía. Y va a haber Babinski. Ajá, es primera neurona. Uy, pero acá hay una hipotonía. No puede ser primera neurona. Seguro es segunda neurona. ¿Qué también hablamos? Que va a haber un síndrome de primera neurona de tipo agudo y crónico. ¿Qué va a pasar, chicos? Que cuando ustedes vean un paciente con ACV que recién está haciendo el cuadro de ACV, al inicio ustedes evalúan el tono, lo van a encontrar un tono flácido, lo van a encontrar hipotónico. Esa espasticidad se va a ir instalando a partir de la cronicidad, a partir que pase el episodio. Entonces, cuando ustedes tengan ese caso, no duden en decir que es un signo de primera neurona, sobre todo si encontramos un Babinski derecho. Entonces encontramos en una primera neurona. Lo siguiente que nosotros seguiríamos es diagnóstico definitivo, ¿no? Nosotros hablábamos y decimos, ok, si tengo un paciente con primera neurona, ¿cuál es mi causa más probable? Sin duda alguna ahí tengo que ya entrar en una parte más clínica, ¿no? Primero, ver los antecedentes. Es un paciente que presenta hipertensión arterial y diabetes mellitus. Ok, ¿a qué está propenso? Diabetes mellitus está propenso a hacer enfermedades infecciosas, por ejemplo. ¿Podría ser una meningitis? No, pero en una meningitis no puede haber signos de primera neurona muy alejado. Ajá, pero es un paciente con hipertensión arterial. Un paciente con hipertensión arterial, ¿qué me puede hacer? Me puede hacer problemas de causas vasculares. Y en nuestro medio, ¿cuál es el problema de causa vascular más común? El famoso accidente cerebrovascular. En el accidente cerebrovascular vamos a encontrar dos tipos, uno de tipo isquémico y uno de tipo hemorrágico. ¿Ok? Debemos recordar los factores de riesgo del ACV. La edad, a partir de los 65 años, es un factor de riesgo importante para el ACV. En el ACV tenemos factores de riesgo de tipo modificables y no modificables. De tipo modificables, lo que yo puedo cambiar. O sea, si me viene un paciente y, por ejemplo, modificables, hay obesidad, hay sedentarismo, hay hipertensión, hay diabetes, hay consumo de drogas, esas cosas yo las puedo cambiar. ¿Pero qué no puedo cambiar? No puedo modificar la edad del paciente, mayores de 65. No puedo modificar la raza. Los negritos somos más propensos a esos casos. No podemos modificar el sexo. Las mujeres son más propensas a estos episodios. ¿Ok? La dificultad para articular las palabras, chicos, de sexo, ¿qué es? ¿Cómo se le llama a ese término? Disartria. Y esto de acá, la sonrisa caída, el adormecimiento de un lado del cuerpo y dificultad para articular las palabras, es una escala que se llama la escala de Cincinnati. Cuando ustedes ya entren más a la parte clínica, van a ver que cuando ustedes quieran leer una información adecuada, no googleen, no vayan a un libro incluso. Cuando ya sean más top, los top leen de las guías que salen. Y cada ente es el encargado de dar esas guías. En el ACB está el ente de Haas. Y en el año 2013 sacaron o propusieron esta escala para hacerla de manera global. Por eso se las he traído, porque esta escala es una escala prehospitalaria, ni siquiera es considerada hospitalaria, es prehospitalaria. Esta escala te la puedes enseñar a tu papá, a tu mamá, a cualquiera, para prevenir un ACV, porque en el ACV el tiempo es oro. Siempre recuerden eso. Cuando tú creas que un familiar tuyo presenta un ACV, no pierdas tiempo y anda al hospital. ¿Ok? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué evalúa la escala de Cincinnati? Evalúa la simetría facial, el paciente lo refiere como una sonrisa caída, evalúa la fuerza muscular, el adormecimiento de un lado del cuerpo. No, el paciente no te va a venir, doctor, tengo una hemiparesia derecho. No, chicos, hay cosas tan raras a veces que dicen los pacientes que nosotros tenemos que descifrarlo desde nuestro punto científico, desde nuestra cualidad de médico, ¿no? Y la dificultad para articular las palabras es la disartra. Entonces, la escala de Cincinnati evalúa simetría facial, fuerza y
la articulación de las palabras. Cuando está alterado dos o más de estos ítems, tu paciente tiene posibilidad de que se haciendo un ACV. Necesita hacer una evaluación por neurología lo más antes posible. Y bueno, sin duda alguna es un tema muy extenso, muy extenso, eh, pero para mí siempre es un agrado hablar sobre lo que me apasiona, que es el mundo de la neurología. Les agradezco su comprensión, su asistencia el día de hoy, incluso a las horas que hemos terminado. Y pues muchas gracias, espero que se haya atendido, espero que haya sido de su agrado. Y si hay alguna pregunta, estoy presto para responderla. Hola Juan Carlos, muy buenas noches. Juan Carlos, a nombre de ASICEM y de su comité permanente académico, del cual por cierto tú también formas parte, te agradezco mucho por la ponencia. Realmente ha sido bastante ilustrativa y muy práctica. Muy buenos todos los datos y todos los tips que nos has dado. Agradezco muchísimo, Juan Carlos, y también les agradezco mucho a todos los participantes que se han quedado. Ahora les voy a pasar el link para la asistencia, para los que no pudieron registrarse al inicio. Y si tuvieran alguna pregunta, pueden activar los audios o pueden hacerlo en el chat. Juan Carlos, parece que no hay ninguna duda, todo ha quedado bastante claro. Y una vez más, te hago llegar el agradecimiento a nombre del Comité Permanente Académico. Muchísimas gracias, Juanca. No, gracias a ustedes, chicos, al CPA, a la CISEN y a todos los participantes del día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches.